Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Total. Tengo la vuelta, así que si pueden sacármela, se las agradezco muchísimo. Aquí son las 11 de la mañana, 2 minutos exactamente en Dallas. Estamos en una terraza mítica ya. Si me pueden sacar el retorno, les agradezco mucho porque es complicado. 11 de la mañana, 2 minutos aquí en una terraza mítica, la de T-Sports en la ciudad de Dallas, aquí muy cerquita del IBC. Todavía no arrancó el Mundial, faltan 48 horas y están pasando un montón de cosas. Podemos hacer, querido Tito Puchetti. Hola, Juanjo. Bienvenido. Mi primer programa mundialista de Fútbol Total. Qué placer, amigo. ¿Cómo estás? Placer. Para mí es un verdadero honor estar al lado tuyo. Todo mío. Y lo vamos a compartir durante todo el Mundial. Sí, qué lindo va a ser esto. Durante todo el Mundial, con muchísima programación, no solamente aquí en Fútbol Total, sino las 24 horas de programación y, por ejemplo, con programas especiales, por ejemplo, estás haciendo para Colombia, de fútbol se habla así en Colombia, trabajando muchísimo con Samuel Vargas, que ayer estuvo aquí en Fútbol Total. Decía la gran cantidad de cosas que están pasando, no solamente alrededor de lo de Araujo, que viajó y volvió, el posteo del hermano de Araujo, la selección de Uruguay, diciendo bien por lesionar a los jugadores antes del Mundial, evidentemente. Qué situación dura, ¿no? Durísimo. Lo que está viviendo Uruguay. Durísimo, muy duro, con una relación que evidentemente sigue siendo tensa, ha sido tensa durante todo el ciclo de Bielsa al frente del seleccionado celeste. Bueno, sigo con la vuelta, les aviso para que me lo saquen cuando puedan. Estoy sin retorno, por lo tanto. Sin embargo, llega el Mundial y uno creía que se iban a calmar las aguas. Y de los jugadores parecería que sí, porque Araujo cuando salió a declarar salió muy tranquilo. Pero ese tipo de cosas no ayudan para nada, ¿no? Sí, yo ya he vivido estas circunstancias, estas situaciones en varias ediciones de Copa del Mundo para Colombia. Lo digo, perdón por utilizar de ejemplo mi país, pero es el que más conozco. Y hemos visto cómo han llegado los equipos peleados y nada de eso termina bien. Nada termina bien, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede, cómo lo soluciona. Bielsa tiene muchísima experiencia, no sé si para estas circunstancias lo sabe manejar, también es un maestro para esto, tendrá que dar algunos toques especiales para tratar de solucionar y recuperar al grupo. Uno creería que el grupo está desde afuera, ¿no? Que el grupo está perdido, no sé adentro en realidad qué es lo que pasa. Mira, mes de noviembre, Uruguay pierde estrepitosamente contra Estados Unidos por goleada, el 5-1. Y ahí había un montón de rumores que se iba Bielsa, que los jugadores habían pedido que lo sacaran, hubo reuniones con dirigentes de la AUF. Puedo dar fe de alguna de esas reuniones y de alguna de las cosas que se hablaron en ese momento. Y en aquel entonces, lo que se pautó, sigo mal con el retorno. Estaba bien. ¿Vos estás bien? Estaba bien y ahorita volvió a dañarse. Lo que se pautó fue, bueno, que iba a tener charlas individuales Bielsa con los jugadores. Sin embargo, pasó el tiempo, llegó el Mundial, el gran evento en el que todos querían que llegara con armonía y las cosas parecen estar realmente... Es más, incluso parece que están peor. Sí, y además que las convivencias largas, que todavía no comenzó, si bien han estado en el predio Uruguay Celeste en Uruguay. Uruguay todavía está por allá, recién va a estar llegando a Playa del Carmen en las próximas horas, pero la convivencia larga, extenuante, obligatoria, va a comenzar cuando lleguen a cada uno a las concentraciones. Habrá que ver. Está la selección argentina, obviamente, el tema de los cambios, las lesiones, muchos jugadores con problemas. Lo que pasó con Japón, entrenándose en México en un campo de entrenamiento que pidieron cambiar porque realmente no estaba a la altura de un mundial. Se fueron del campo de entrenamiento de Tigres al de Monterrey. Realmente están pasando cosas. Pasa. Un árbitro que no pudo llegar, una visa, situaciones lamentables para un par de selecciones entrando al país, que me parece que todo el mundo tiene que pasar por ciertas revisiones. Pero también hay que tener un poquito de estatus, ¿no?, a las selecciones que vienen a participar. Sí, evidentemente. Eso pasó con la selección de Irán, que realmente no va a poder dormir en Estados Unidos, va a tener que trasladarse de México a Estados Unidos, jugará en Estados Unidos, pero dormirá en México. Y la selección de Irak, que fue demorado, es un jugador estrella, fue demorado en el ingreso a Estados Unidos, 7 horas de revisión, obviamente. Eso tiene que mejorar. Migratorios, pero evidentemente es un perjuicio para el futbolista, ¿no? Que termina cansándose mucho. Otro tema que hay que seguir, el jueves es el partido inaugural. Los tenedores ahora sí se acomodó, muchas gracias. Los tenedores de los palcos, los dueños de los palcos en el Estadio Ciudad de México, han tenido muchos inconvenientes para poder hacer usufructo de su propiedad durante los partidos.
Y finalmente la justicia les dio la razón, que ellos van a poder estar. El tema es que ahora les están diciendo que no pueden ingresar, llenar sus heladeras con comida y con bebida. Entonces se anuncia una marcha de los palcohabientes, como se le dice en México, el jueves. Desde 6 o 7 lugares de la Ciudad de México. Va a ser una Ciudad de México que ya es caótica. Caótica, conocida mundialmente por su dificultad de movilidad. Imagínense ahora con una protesta. Sí. Habrá que estar muy temprano, ¿no? Muy temprano, con mucha paciencia, para el partido del próximo jueves. Pero bueno, Tito, tenemos un gran despliegue, como siempre, con la selección de Colombia, con Carlitos Villamil en San Diego, lo que en este momento es el día a día de la selección de Colombia. Están nuestros compañeros, está el Sapo en el estudio, está Fede Buizán en Miami. ¿Está Fede? Qué grande, Fede. Y el gran Alex Handal. Qué grande. Que hará su debut mundialista. Fede Rojas en Manhattan. Ah, bueno, Fede Rojas tenía que estar en Manhattan. Y tenía que estar, él es así. Claro, es personaje de Friends. Sí, él es un personaje diferente a todos nosotros. Un elegido. Bueno, pero Nani Semra está en Auburn, en donde allí en Alabama la selección argentina va a estar jugando hoy su último partido amistoso contra la selección de Islandia. Despierta mucha expectativa, más allá del rival y que es un partido amistoso, que lo veremos en la pantalla de D-Sports. Lo que genera mucha expectativa es saber qué va a ocurrir con los lesionados. Argentina llegó con una cantidad altísima de lesionados, 9 al Mundial. Curioso, ¿no? Mucho, realmente mucho. Uno ya fue dado de baja, que es Valerdi. Y hay mucha especulación alrededor de quién puede llegar a reemplazarlo a Valerdi. Ayer en la conferencia de prensa, Scaloni dijo que probablemente quien lo reemplace no sea un defensor. Curioso, ¿no? Si se va un defensor, uno creería que lo lógico es que llegue otro defensor. Que llegue otro defensor. Con características, nadie es igual a nadie, pero similares, ¿no? Para cubrir ese espacio, ¿no? Sí, se había especulado mucho con la gran temporada de Senesi, pero parece que no va a ser Senesi. Aparentemente el futbolista que va a reemplazarlo no está con el plantel en la concentración. Vos sabés que hay algunos futbolistas, no sé, Giai, Aranda, Capaldo, que están con el Freitas, que están con el seleccionado argentino, aunque no forman parte de la lista. Aparentemente el reemplazo no será de esos futbolistas, sino que es alguien que viene de afuera, y se especula con que pueda llegar a ser un futbolista en otra posición, en el medio. ¿Por qué? Porque Paredes no ha podido entrenarse a la par del plantel hasta ahora, y es el único mediocampista más de corte que tiene Argentina. Entonces se especula con que pueda llegar a ser Perrone o Guido Rodríguez. Habrá que ver, pero para tener detalles al respecto, saludamos a Nani Semra, que está allí en Auburn y sabe mucho más que todos siempre nosotros. Sabe, ¿no? Ella sabe todo. Lo que ella te diga, hacele caso. Sí, verdad. Ella te tira siempre la justa. Nani, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Un abrazo grande y un placer saludarlos desde aquí, donde la selección argentina va a disputar su segundo amistoso. Me encantaría poder ¿Mucho calor por allá? Empezar este contacto. Hace calor, sí, hace calor, está pesado, son ciudades de mucha humedad las que ha visitado Argentina. Venimos ya de College Station en Texas con mucha humedad, y aquí en el estado de Alabama también mucho verde, mucha naturaleza. Poca gente, porque es una ciudad universitaria, y empiezan con el calor los estudiantes a volver a sus países, a sus ciudades, a sus estados, después de haber cursado una temporada ardua de estudios, pero muchos se quedaron para ver a la selección argentina y para verlo a Messi. Nos hemos cruzado con mucha gente, muchos chicos, en el horario nocturno, y cada uno de ellos que nos veía a nosotros con credenciales, pero todos, mañana vamos a la cancha, nos decían, mañana vamos a la cancha. Es un estadio que a esta hora está prácticamente repleto. 88.000 espectadores. Ayer se había registrado una venta superior a los 80.000, no tengo ninguna duda de que va a ser sold out. Al igual que en el partido anterior, que en un estadio de 100.000 la selección argentina logró la máxima convocatoria en la historia de la selección con Scaloni, que fue de 91.000 espectadores. Una selección que convoca, y un detalle no menor, y es que como las entradas del Mundial son un poquito más costosas, estas entradas a un precio de 50, 60, 80 dólares termina resultando más accesible para aquellos que quieran ver a la selección campeona del mundo. Pero no me voy a ir por las ramas para no contestarles, no está el nombre todavía. Estamos esperando del reemplazo de Leo Valerdi. No está el nombre, yo no lo tengo. Seguramente el cuerpo técnico ya empieza a tener más claro quién puede llegar a ser. Quizás todavía tengan alguna mínima duda o diferencias, porque entre el cuerpo técnico muchas veces proponen cada uno su nombre y después termina definiendo Scaloni, lógico, pero cada uno tiene la posibilidad de argumentar.
entendí lo mismo, que no va a ser un primer marcador central. Yo no salté igual inmediatamente a la línea de mediocampistas. Yo entendí que no va a ser un central, que no va a ser un 2, pero no entendí que no va a ser un defensor. Creo que tenemos que poner sobre la mesa algunos nombres de jugadores que quedaron muy cerca. Buendía es uno, de mitad de cancha hacia adelante, pero el otro Marcos Acuña, que quedó muy cerca también, perdió esa pulseada con Medina, pero Scaloni trajo 8 defensores, se quedó con 7. Me costaría pensar que va a jugar el Mundial con 7 defensores. A mí es una lectura, es una opinión, porque más allá de que son polifuncionales, Tagliafico el otro día en el primer partido amistoso ya salió un poquito cargado. Y la opción que tenés es Facundo Medina o Nico González, que va a ser titular probablemente Nico González el día de hoy, pero no es el ideal. Así que yo no sé qué evaluación estará haciendo el cuerpo técnico y si contemplan la posibilidad de sumar o un lateral izquierdo, o un volante, o un jugador de otras características. Qué bárbaro, ¿eh? Estamos a una semana del debut de Argentina, exactamente una semana. Hoy es 9, Argentina estará debutando el 16, el próximo martes, y es un rompecabezas realmente, Tito. Juanjo, yo pensaba mucho obviamente en lo futbolístico, pero acá se viene un reto. Lo humano en el fútbol lo traspasa todo. Y el cuerpo técnico de la selección argentina está viviendo algo muy difícil desde lo humano, porque le ha tocado descartar a campeones del mundo, jugadores que te han dado mucho, pero por cuestiones futbolísticas tuviste que decirle que no a algunos campeones del mundo. Y en este momento, ¿cómo hace un entrenador para desligarse de lo afectivo y ser absolutamente racional y decidir en términos futbolísticos? Te pongo un ejemplo. Yo sé que Paredes no ha podido entrenar. ¿Cómo sacas a Paredes? Si fue vital en el título, si fue un jugador importante en los títulos anteriores. La parte humana juega un papel, y estoy seguro que el cuerpo técnico, un tipo tan humano como es el entrenador de la selección argentina, debe estar tomando esto. Lo estoy haciendo desde mi corazón, desde mi razón, cómo elijo, cómo hago. Lo futbolístico está por encima, obviamente, pero lo afectivo es tan fácil de ligarse de lo afectivo. Es muy difícil, y además que no impacte, y sobre esto ha hecho muchas veces mucho hincapié el propio Scaloni, que una decisión de sacar a un futbolista de la concentración a tan pocos días del Mundial también tiene su impacto en el humor general del plantel. No porque se vayan a enojar con Scaloni si saca a alguno, sino porque quedan alicaídos, porque quedan golpeados anímicamente, porque han ganado muchas cosas juntos, porque son familia y son grupo hace mucho tiempo. Realmente son horas muy importantes para un seleccionado que busca revalidar el título. Siempre es muy difícil ser campeón del mundo, revalidar ni que hablar, es complicadísimo, pero que Argentina tiene un gen competitivo, no sé si decir inigualable, pero que lo caracteriza seguramente. Es una de sus características. Claro, es una de sus principales características, el gen competitivo del futbolista argentino, y una vez que arranque el Mundial, todo esto queda de lado. El tema es que estamos en horas cruciales para tomar esas decisiones quirúrgicas, Nani, como para poder tener el plantel lo más entero posible, pensando en el debut. Son 3 partidos en la fase de grupos, 9 jugadores lesionados en la previa, y sobre eso te quiero preguntar, ¿cómo están el resto de los lesionados? ¿Cómo evoluciona Paredes? Un jugador cuyas características no se repiten en el resto del plantel, porque es el único de los mediocampistas, el más defensivo, si se quiere, en el caso de que Argentina pueda necesitarlo, y hasta aquí ha podido hacer poco desde lo físico Paredes, ¿no? Sí, y te sumo otra cosa. Para mí Paredes igualmente no está en duda. Paredes es un jugador al que lo van a esperar. El viernes tiene que estar entrenándose a la par del grupo y le van a quedar 3 o 4 días. Es un futbolista que me parece que se ganó, que se lo espere en caso que se lo tenga que esperar el primer partido para que llegue bien al segundo. Yo no tengo ninguna duda que el cuerpo técnico lo va a hacer, no solamente por esta característica que vos marcás, Juanjo, sino porque también es el jugador, es el posicional, es el que te aporta marca, pero es el que también te da un pase largo, no un pase 3 dedos. Más allá de que todos los jugadores en mediocampo argentina tienen una técnica bárbara, Paredes es el que lee la jugada entre líneas. Bueno, claro, lo conocemos de sobra. No me acuerdo de eso, Juan. Sí, y además otra cuestión, no solamente la ascendencia en el grupo, lo que puede llegar a generar el impacto de su salida, sino que es un jugador que los últimos partidos de la selección argentina, yo creo que se había ganado un lugar dentro del 11. Los últimos amistosos de la selección argentina, Paredes estuvo siempre dentro del top 3.
La verdad es que el nivel de él venía siendo muy bueno, por eso se lo va a esperar. El viernes se tiene que entrenar a la par, igual que Julián. Sobre el tema de Julián le bajó un poco la espuma a Scaloni porque como es un dolor en el tobillo, no es una recuperación que tenga plazos, lo que tienen que hacer es que descanse, no forzarlo, que no sufra golpes en el tobillo, por eso lo van a cuidar. Julián no va a jugar y el viernes seguramente va a estar al 100% para estar disponible en el debut frente a Argelia. Y recién lo escuchaba a Tito con el respecto a los campeones del mundo y pensaba, Armani, Foyt, Pesela, Acuña, Duro. Guido Rodríguez, Dybala, Ángel Correa, no sé si me estoy olvidando de alguno más, pero fueron muchos los campeones del mundo que quedaron fuera de esta lista. La decisión que tomó Scaloni fue dura, sobre todo me parece con Acuña, que se supo con chances hasta el final, y Dybala, que no apareció en la de 55, ¿no? Sí, yo creo que le debe haber costado muchísimo al entrenador y le va a costar también tomar alguna decisión. Si ve que hoy, por ejemplo, cuando le dé la chance a Montiel, no está al 100%, porque hoy Montiel va a tener la oportunidad de demostrar que está para seguir en la lista de 26. Yo creo que él y Molina van a sumar minutos, veremos Nico Paz, pero esos son los 3 jugadores que yo separo y los pongo en el casillero de futbolistas que tienen que demostrar que están. Porque después, insisto, Julián y Paredes se los espera. A Julián y a Paredes se los espera hasta el viernes, que puedan entrenarse bien y el técnico los proyecta. Pero la situación del lateral derecho yo creo que es la única que hace que Scaloni hoy no nos haya dado ya el reemplazante de Valerdi. No es lo mismo de reemplazar a un defensor central, a un primer marcador central, que tener que reemplazar 2 jugadores. Porque en ese caso vos podés con uno resolver el puesto de esos 2 y buscar otro en otra posición que consideres también importante. Claro. A ver, son horas cruciales. Son horas cruciales. A mí me está llegando información, por eso estoy con el teléfono en la mano. Sí. Me hablan de un Scaloni, Nani, cotejemos, que sabe que es muy difícil tener que tomar decisiones tan cerca del arranque del Mundial, pero que le dejó claro a los futbolistas en reuniones que tuvo con ellos, con los jugadores que están afectados, y luego de charlar largas horas con ellos y con el cuerpo médico para evaluar la situación minuciosamente, y ya les dejó claro que si tiene que tomar decisiones va a hacerlo. Claro. Haces bien en puntualizar en esos 3 nombres, Nani. Nico Paz, que es un jugador que sería una lástima que se pierda el Mundial porque tuvo una temporada extraordinaria. A mí me preguntaron por ahí en esas preguntas que le hacen a uno que quién puede ser una de las grandes promesas realidad, y me parece que Nico Paz está en esa lista. Sí, y después, bueno, tenés los 2 laterales derechos que están volviendo. Falta una semana para el debut, pero bueno, tendrá que analizarlo. Lo que me dicen de acá es que el que salga al campo de juego tiene que estar 100%. El que no vean 100% afuera. ¿Qué jugador te va a decir, no, Lionel, no estoy para el Mundial? No creo que nadie. Es que nadie se va a querer bajar. Nadie y si se quiere, es una situación bastante similar a la previa de Qatar, con Nico González y con el Tucu Correa, que ellos dijeron, estamos bien, los probó en los amistosos, faltando muy poquito para el Mundial, y no los vio bien afuera, y tuvo que Qué dolor, ¿no? utilizar cirugía mayor. Claro, estamos en esa etapa, falta una semana para el debut de Argentina. Yo recuerdo, Nani, de Tito, haber viajado 2 días antes del debut de Argentina en el Mundial, o del comienzo del Mundial de Qatar. Llegué un día antes apenas a Qatar, a Doha, y viajé con Angelito Correa y con Thiago Almada, que eran los que reemplazaban a Tucu Correa y a Nico González. Los jugadores llegaron hablando a este Mundial, supongamos la semana que viene. Recién la semana que viene se sumaron a la concentración de la selección argentina, a pocas horas del debut argentino en el Mundial, y bueno, terminaron adaptándose sin ningún tipo de inconveniente, más allá de que no fueron los principales protagonistas, sí sumaron minutos en el Mundial. Sí. Recordemos que 24 horas antes pueden ser... 24 horas antes del debut del seleccionado. Del debut. No del comienzo. No del comienzo, del debut. Es decir, le quedan a Argentina 6 días para tomar esas decisiones que sin lugar a dudas serán difíciles. Bueno, Nani, la selección argentina viajó con plantel completo allí hasta Auburn. Han estado entrenándose. ¿Cómo son las condiciones de entrenamiento allí? Porque bueno, ha sido noticia en las últimas horas lo que le pasó a Japón en México. ¿Cómo está la selección argentina en ese lugar, en el campo de entrenamiento que han elegido? Bueno, la selección argentina tuvo un solo entrenamiento aquí en Auburn porque decidió quedarse en College Station después de lo que fue el partido frente a Honduras. Decidió quedarse un día más, realizó la práctica allí, viajó en el día de ayer, se entrenó ayer en el estadio,
en el Jordan Hare, donde va a jugar la selección esta noche. Se lo vio bien al estadio. El tema es que es un estadio de césped natural, es un estadio muy lindo, muy imponente, que en el que no se va a jugar nunca un partido de fútbol. Es más, este va a ser el primer partido de fútbol, lo de soccer, como llaman acá, en la historia de ese estadio. Pero es un detalle a tener en cuenta los campos de juego del Mundial, como lo tuvimos en cuenta en la Copa América y como también sucedió en el Mundial de Clubes. Hay que tenerlo en cuenta, porque no solamente el factor del calor, que lo han mencionado los jugadores, el clima pesado, no es solamente que se juega un partido más, sino que muchas veces la superficie, lo que está por debajo del campo de juego, lo que no se ve, a los jugadores les deja una sensación de pesadez importante en las piernas. Eso me han contado algunos protagonistas, que muchas veces son campos de juego muy duros, que los cansan, que obviamente les generan esa fatiga muscular, ese cansancio. Y bueno, habrá que tenerlo en cuenta también a lo largo de la Copa del Mundo, el tema de los campos de juego, el tema del calor. Qué pena que no se haya ampliado la lista 30, ¿no? Pensaba el otro día, pensaba en voz alta, sí, porque me parece que estaban dadas las condiciones en este Mundial para que sean, ¿no? Pero bueno. ¿Sabés, Nani? Al respecto yo tengo información. Los entrenadores han presionado muchísimo por llevar a 30 a la lista, y los que no quisieron fueron los que hacen los números del Mundial. Claro. Porque son 4 jugadores más por lista, en 48 seleccionados, son 192 futbolistas extras que hay que trasladar, que hay que darle de comer. Es decir, las federaciones, lo que manejan los números de las federaciones, no estaban tan de acuerdo con ampliar la lista. La FIFA tenía que pagar a los clubes dueños de esos futbolistas, porque les paga por día que el jugador permanece en el Mundial. Entonces me parece que fue más una cuestión económica que futbolística. No, 4 parece poco, ¿no? Pero vean la cantidad, cómo va creciendo geométricamente a los gastos. 192 futbolistas, que es mucho. Había existido una reunión con entrenadores en Doha en el año 2024, en donde les dijeron, estamos evaluando, le dijeron a los entrenadores, llamaron a los entrenadores de las selecciones nacionales, todavía en carrera hacia el Mundial, le dijeron, estamos evaluando llevar la lista 30. ¿Ustedes cómo lo ven? Perfecto. Los entrenadores avalaron y les pareció extraordinario. Hay uno que no le gusta mucho. ¿A quién? A Lorenzo. Él no quiere... A él no le gusta tanta gente. Bielsa tampoco. Bielsa dice, si tenés 30 tenés muchos descontentos. Muchos descontentos. Mucho lío. Pero bueno, por este tipo de cosas que marcan como si no lo tuviese, ¿no? Altísimas temperaturas. Claro. 4 enojados más, ¿no? Bielsa, claro, sí. Bielsa tiene problemas. Bielsa tuvo problemas, claro, con 21 también. Bueno, pobre Marcelo. Sí, es verdad, en la Copa América 2024. Bueno, lo cierto es que muchas veces cuando se habla de los campos de juego en donde se juegan los partidos, yo digo, ojo, porque los futbolistas pasan mucho más horas en el campo de entrenamiento que en el terreno de juego cuando van a jugar su debut mundialista. Claro. O sea, para llegar a un partido de mundial, estuvieron 6 días antes entrenándose, por lo tanto, es vital poner el ojo en los campos de entrenamiento. De hecho, esa fue la queja importante de Bielsa en la Copa América. Sí, es verdad. Se estaba quejando mucho de los campos de entrenamiento. Fueron sobre suspendidos. Bueno, como se quejó Japón en las últimas horas, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. De hecho, cambió el entrenamiento México. Estaba en Uruguay. En la Copa América del 2024 estaba en Uruguay, se tuvo que ir a otro. Se quejó bastante Marcelo Bielsa al respecto. Entonces, bueno, vos decías, Nani, habrá que ver. Hay 3 futbolistas sobre los que particularmente hay análisis, hay estudio: Nico Paz, Molina y Montiel. Esa decisión puede tomarse cuando, si es que se toma, ¿no? Porque además está ya el tema de Valerdi, es decir, al menos se va a incorporar un futbolista, al menos, pero pueden llegar a ser o 2 o 3. Veremos cómo evolucionan. Eso será entre esta noche y el próximo martes, es decir, en esta próxima semana, en cualquier momento puede haber novedades. Sí, entre hoy y mañana. Yo iría entre hoy y mañana porque Scaloni dijo que el miércoles quiere tener ese jugador con el resto del grupo entrenándose, que fue lo que nos dio la pauta de que por ahí no estaba acá, ¿no? O quizás lo dijo también para despistarnos un poquito. Lo cierto es que entre hoy y mañana yo creo que vamos a tener el nombre del reemplazante de Valerdi, y después va a depender de los jugadores si hay alguno más. Esto ya depende pura y exclusivamente de los jugadores. Hubo algo interesante que marcó Scaloni en conferencia de prensa, no nos van a poder mentir, lo dijo entre risas, pero lo dijo por algo, por el antecedente de Qatar, obviamente el jugador siempre quiere estar y minimiza las molestias,
pero hay GPS, hay observación en campo, hay muchos elementos, herramientas, y son exjugadores los integrantes del cuerpo técnico. Hay muchos elementos para que se den cuenta si un jugador está jugando o no, y si está dando o no el 100%, así que eso van a tener en cuenta hoy, con muchas chances Montiel de jugar de arranque, de jugar de titular, Molina de sumar minutos. ¿Le repasé el 11? No. Si quieren, tengo un 11 para dar, con Rulli en el arco. Esto fue lo que paró ayer, lo que vimos. En realidad lo que vimos. Estoy seguro. Sí, claro. Es el que va a jugar. Sí, voy a anotar porque va a estar muy atento y yo ya sé que este es el que va a jugar. No me tengas tanta fe porque ayer lo paró en los primeros 15 minutos. No creo que haya sido tan generoso de darnos el equipo tan rápido, pero vamos a confiar. Rulli en el arco, Montiel, Cuti, Otamendi, Nico González de 3, el mediocampo de Gala, con De Paul, con Alexis, con Enzo, con Thiago Almada. Ayer le dio la pechera a Messi de arranque, Messi y Lautaro de arranque. Yo tengo dudas. Yo no sé si Messi va a ser titular. Va a sumar minutos seguro. No tengo confirmado que el 10 sea titular, pero ese 11 que les acabo de entregar es el que vimos ayer en el entrenamiento. Bueno, a ver, mirando el equipo, te digo, hay una vuelta a la de Montiel, otra vuelta a la de Cuti y otra vuelta a la de Messi, ¿no? 3 jugadores que estaban entre algodones. Messi un poco más leve que los otros venían arrastrando lesiones un poco más largas, pero son, si se quiere, las 3 novedades para la formación del día de hoy, Nani. Sí, haciendo este asterisco, que a Messi no lo tengo confirmado como titular, pero yo creo que el resto se encamina a ser ese equipo, porque había jugado con un equipo mucho más alternativo frente a Honduras y me parece que en este partido un poquito más exigente frente a Islandia, esperemos que Islandia no haga otra vez historia en contra de la selección argentina, porque el único antecedente devastador, el único mundial que jugaron, se llevaron un punto por ese empate contra Argentina. Hay sobrevivientes porque Otamendi, Messi, Tagliafico y Lo Celso y Scaloni en el cuerpo técnico de Sampaoli estuvieron en aquel 1-1 frente a Islandia, así que esperemos que obviamente para la selección argentina sea un resultado positivo, ya esperando el debut frente a Argelia en el Mundial. Debe ser el resultado para mostrar de los islandeses. Sí, claro. Y sí. Lo más grande que han conseguido. El empate en un mundial con Argentina. Claro. Y a Messi le atajaron un penal. Claro, además. El arquero podrá contarle a sus nietos que le atajó un penal a Messi en un mundial. Como concepto de cierre, Nani, vos decías, vos no creés que el reemplazante de Balerdi no sea un defensor. Decís, no creo que se quede Scaloni con una lista de solamente 7 defensores. Es decir, que buscaría llevar de nuevo ese número a 8. Sí. Yo creo 2 cosas, para ser clara, porque obviamente quizás me genero confusión. Creo que no va a ser un primer marcador central, pero creo que puede ser un defensor de todos modos. O sea, lo que está claro es que no va a ir a buscar un 2, porque lo dijo, no voy a ir a buscar un jugador en la misma posición. Ahora, no tengo claro que no sea otro defensor, y no tengo claro, como no sabemos si va a ser el único Balerdi, no tengo claro tampoco si, además de Balerdi, aquel otro que pueda intentar reemplazar, no lo vaya a reemplazar con un defensor que pueda cumplir varias funciones también. Bueno, medio un chino, pero acá en definitiva hay varios nombres que se candidatean porque está Buendía, porque está Soulé, porque tendrá su esperanza Mastantuono, tendrá su esperanza el Huevo Acuña, Senesi, Martínez Cuarta. Bueno, son varios los nombres y posibilidades que tiene el entrenador para reemplazar a Balerdi. Muy bien, Nani, espectacular, excelente, clarísimo. Hoy estaremos muy pendientes entonces físicamente, futbolísticamente también, pero físicamente cómo responden los jugadores de la selección argentina, con muchos asteriscos, con muchos jugadores que han llegado tocados, que han llegado disminuidos físicamente, y siempre dijo Scaloni, un mundial no lo podés jugar dando ventajas. Y Scaloni mantiene la filosofía de que el que quede en la lista, que va a terminar de elaborar entre esta noche y mañana, tiene que estar 100% físicamente. 100%. El que no esté 100%, out. No se pueden dar ventajas de ninguna manera. Perder un hombre por tomar una mala decisión desde lo médico me parece que es empezar a perder el mundial. ¿Sabés que a mí alguien que me estaba recién pasando información de conversaciones que han tenido, me remarcaba una frase: Scaloni no te espera. Esa filosofía, Scaloni no te espera. Te va a tener toda la paciencia del mundo. Ahora, cuando tenga que terminar, el tipo va a tratar de ser, porque no es fácil ser inflexible, lo más tajante posible. En el hecho de llevar a los jugadores que realmente sientan que, más allá de las virtudes futbolísticas,
estén aptos. Porque la verdad es que este es un mundial, si siempre un mundial jugar cada... antes se jugaba cada 72, 96 horas, ahora se juega casi una vez por semana, 5 o 6 días de descanso, pero con las temperaturas que hay, con los grandísimos traslados, y con los campos de juego que recién marcaba Nani, ¿no? Que a los jugadores los cansa más el hecho de que sean campos de juego un poco más duros porque tienen una base de cemento todos. Me parece que están poniendo particularmente la lupa sobre ese tema. Sí, definitivamente, Juanjo. Estaba mirando la conformación de la nómina titular hoy de la selección argentina y la verdad son... El lateral izquierdo no era lateral izquierdo. Nico González no. Es extremo. Es un y los volantes todos eran enganches. Sí. O sea, tiene un perfil definitivamente de una selección que va a tratar muy bien la pelota. Ofensivo. Muy ofensivo. Y Montiel ataca, sí, yo siempre fue de lateral, pero ataca. O sea, prácticamente es un corte ofensivo la selección argentina. Una búsqueda de este cuerpo técnico, desde que está Scaloni, es llenar el medio campo de números 10. Sí. De Paul era número 10 en Racing, Paredes era número 10 en Boca, digo, en sus etapas formativas y toda su carrera McAllister, en los primeros partidos como profesional. McAllister en Argentinos Juniors, Enzo Fernández, Lo Celso, son todos jugadores de muy buen pie que se adaptan a cumplir roles, funciones. Y el único que, si se quiere, es un poco más especialista, a pesar de que es número 10 y tiene muchísima técnica, es Paredes. Paredes luego, a partir de su llegada al fútbol europeo, de ser el sucesor de Riquelme cuando era un chico en Boca, se transformó en un mediocampista central que fue aprendiendo mucho sobre la función. Nani, lo último, beso grande, gran trabajo como siempre, y te creemos esa formación, lo último que sientas que te quedó en el tintero. Bueno, no, recordemos que Messi todavía no está confirmado dentro del 11, por favor, a ver si se terminan de vender las últimas entraditas con una confirmación que no di. ¿Y si no es Messi, quién? A la gente. No, Messi es una buena pregunta porque como paró Almada de volante y lo puso a Lautaro de titular, no está Julián disponible, si no es Messi desde el arranque, bueno, hay muchas opciones, que suma un volante más, incluso y que lo adelante Almada, que suma el Flaco López para jugar de doble 9 con Lautaro. Habló otra vez del doble 9. No nos quedó más gana a ningún periodista de preguntarle por el doble 9 a Scaloni. Yo que era una abonada esa pregunta. Ya está, no tenemos más ganas de preguntárselo porque fue muy tajante cuando dijo Lautaro y Julián juntos. No. Lautaro y Julián juntos para Scaloni no van a jugar este mundial, salvo en algún momento de partido. Pero los dos juntos no. Me llevaste 24 años atrás. No me hagas acordar al 2002. 24 años atrás. Crespo y Batistuta con Bielsa. No, Nani, beso grande. Es distinto. Dale, abrazo. Chau. Un abrazo. Muy bien, ahí pasaba Nani. Qué buena es Nani, Sí. Tiene toda la información, la analiza, extraordinaria realmente Nani Semra. Un lujo que nos damos acá en D-Sports, en la cobertura del seleccionado argentino. Qué panorama, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué panorama de todo complicado. ¿Qué fondo tenemos? ¿Qué es esto que tenemos de fondo? Es el Downtown de Dallas. Downtown de Dallas. Ya fui a correr por allí. ¿Fuiste a correr por el Downtown? Dice runismo. Vas corriendo, vas tomando fotos, vas haciendo un poquito de turismo, te das cuenta. Tiene un lindo centro. ¿Temprano a la mañana? Nos toca, a esta hora es imposible correr. A esta hora es muy difícil. Te morís. Sí. Mucho calor, mucho sol. Toca tempranito. 6 de la mañana. 6 de la mañana. 6 de la mañana. 6 de la mañana para salir a correr. En ayunas. En ayunas es mejor porque empiezas a quemar grasas. A lo sumo un poquito de agua. Eso sí, no. Hay que hidratarse. Hay que hidratarse previamente. La humedad es alta, se suda bastante, se transpira bastante, entonces hay que cuidarse. Muy bien. Si hablamos de lo que fue aquella experiencia, vos decías, las reminiscencias del 2002. Qué lindo la pasamos. Enseguida nos aparece Bielsa. Bielsa, claro. Y Bielsa Uruguay. Y ojo que con los años yo creo que lo hizo muy bien Crespo, porque Crespo nunca dijo nada en ese momento, pero con los años habló. Sí. Y yo creo que los personajes tienen que hablar. Porque esos códigos de silencio a mí no me gustan. Y si pasaron cosas que por ahí alguien no estuvo contento, las tiene que decir. Porque a veces solamente se cuenta lo bueno de un personaje. Hay que contarlo todo. Eran dos primerísimas figuras en el concierto internacional en ese entonces. Más Batistuta probablemente. Batistuta era después Crespo, que es más joven. Terminó además logrando un montón de cosas. Pero Crespo, por ejemplo, en el 2002, hacía 6 años ya había ganado la Copa Libertadores con River. No era un... Siendo figura. Claro, no era un jovencito y estaba haciendo figura en Italia. El tema es que Batistuta tenía aquella figura emblemática de haber ganado Copas América con la selección argentina. Estás eligiendo entre dos grandísimos jugadores. Dos extraordinarios jugadores que hicieron una carrera increíble. Bueno,
yo decía, hablamos de Bielsa, hablamos de Uruguay y hablamos de Fede Buizán. Oh, qué grande, Fede. Hace rato no comparto con Fede la pantalla. Allí en Miami. Mira, nosotros lo que vamos a tirar como pregunta así disparador del día es, ¿hace bien Scaloni si elige no reemplazar a Balerdi por un defensor? Es decir, si se queda con 7. Nani decía, a mí me parece que no lo va a hacer. Cree que pondrá un defensor, probablemente no un marcador central, porque Capaldo puede jugar en una línea de 3 por la derecha como marcador central o como lateral o como mediocampista. Muchas veces los entrenadores buscan justamente esa polifuncionalidad. Ya hay en Palmeiras, él surgió en San Lorenzo como lateral. Lateral o central, ¿no? Pero en Palmeiras ha jugado como central, tiene buena estatura también. Lo vimos en el Mundial de Clubes. Funciones, claro. O también está el caso de Senesi, que ha sido, si se quiere, el defensor argentino de mejor temporada. En el Bournemouth la rompió, va a ser jugador del Tottenham Hotspur. Viene de una temporada extraordinaria, pero llamativamente se estaría quedando fuera de la lista. Bueno, también está a la orden si es que quieren rescatarlo. Esa discusión la tienen muchas selecciones, de si se llamaron muchos jugadores de ciertas posiciones. En Colombia la hay, seguramente podrá tenerla también en Uruguay. En Colombia la hay, que hay muchos volantes y que por ahí falta un delantero. Recordamos perfectamente lo que le pasó a Brasil en Qatar, cuando tenía muchos delanteros y pocos mediocampistas. Y cuando tenía que meter un mediocampista no lo tenía. Yo creo que se queda fuera por eso, de hecho. Puede ser. Tite tuvo una lista desequilibrada. Entonces, hay que equilibrar muy bien la lista. Ahí empieza a ganar uno a perder el Mundial. Entonces, hace bien si decide reemplazar a Balerdi con un jugador que no sea defensor. Señor Fede Buizán, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué horas para la selección de Uruguay? Incendiario el posteo del hermano de Araujo. Fede, ¿cómo estás? Nublado en el Miami, veo, ¿no? ¿Cómo está Juanjo, Tito? Sí, Miami, exactamente. Acá estamos en el estudio y bueno, la verdad que sí, fue una mañana diferente. Lo que pasa es que ya el posteo del hermano de Araujo había sido hace, te diría, casi 36 horas y había pasado bastante desapercibido hasta que obviamente se le preguntó a Araujo por ese posteo. Los medios lo habían recibido, pero bueno, era una crítica más que se podía hacer. Obviamente que Araujo fue bastante categórico en la respuesta. Primero que dijo que su hermano se equivocó y segundo que lo iba a hablar con él. Pero bueno, obviamente que ahí la familia siempre buena incide respuesta de Araujo. En querer ver bien al jugador. Y la historia de Ronald también con la selección y las lesiones lo tienen incómodo a él y a su entorno, ¿no? Que no tiene nada que ver con Bielsa, sino que también pasó con Alonso y pasó con el maestro Tavares. Entonces, la historia de Araujo es un poquito más larga en cuanto a lesiones con Uruguay. Sin duda, Fede. Me pareció una buena respuesta de Araujo. Además, Araujo uno lo ve cómo se expresa públicamente, el liderazgo que tiene, más allá de que él ha sido una persona que ha confesado públicamente que ha tenido algunos malos momentos a nivel anímico y que ha necesitado de la ayuda profesional, lo cual está muy bien, lo hace más humano y lo hace más grande. Digo, es un tipo tan positivo. Yo lo veía cómo declaró Araujo cuando llegó a Uruguay, con una sonrisa, bien ubicado. Es un tipo, me parece, realmente notable. Después tiene que, obviamente, rendir en la selección, pero me parece que él lo ha manejado muy bien y lo veo moverse con una soltura y con una madurez notable, Fede. Sí, desde ese lugar la verdad que el jugador, fíjate que puso casi 24 horas para ir a España, a Madrid y estar 8 horas en Madrid, porque estuvo en Madrid 8 horas, se hizo ese tratamiento y volvió a tomarse un vuelo privado, en realidad un vuelo público comercial, pero venía en business. Lo que él dijo es, dormí tanto a la ida como a la vuelta, por lo tanto pude descansar, pero no es normal que alguien previo a una Copa del Mundo le ponga prácticamente 24 horas viajando para ir a hacer un tratamiento y estar en la ciudad menos de 6-7 horas como estuvo en Madrid. Estaba de buen semblante, estaba de buen humor, pero más allá de todo eso, Araujo se va a perder los primeros 2 partidos de Uruguay porque tiene un micro desgarro, porque tiene una rotura de fibras que no es muy profunda, que de milímetros, pero que lo saca del partido 1 con Arabia Saudita, por más que él habló mucho de tratar de llegar al partido con Cabo Verde. Yo creo que la mirada de Ronald Araujo y de la selección está mucho más pensando en el partido con España, el tercer partido de esta Copa del Mundo. Y si nos vamos para atrás en la mirada, Juan Jotito, esto pasó igual en Qatar. En Qatar, ¿se acuerdan que el Mundial de Qatar se jugó en diciembre? Bueno, en septiembre, en un partido amistoso, Araujo se lesionó contra Irán y tuvo que ser operado en Finlandia del aductor. Y Uruguay lo llevó al Mundial Diego Alonso para que se recuperara en la primera fase. Ahí llegó muy justo, fue incluso acompañado por gente del Barcelona
Y claro, Uruguay quedó eliminado en primera fase y nunca terminó de debutar Araujo en la Copa del Mundo. Entonces, obviamente que todo eso le vuelve arriba de la mesa al propio Ronald horas antes de debutar en la Copa del Mundo. Muy bien, Sí, muy bien. yo Sí. quisiera preguntarle a Fede sobre si la situación de convivencia de la selección uruguaya es tan complicada como uno cree se está dando. Desde acá, desde lejos. ¿Es tan complicada o en realidad no es así? Fede, tú que estás tan cerca y que conoces tanto No, y yo tienes creo tanta que experiencia en estos yo temas. creo que sí. Mirá, te diría que ya lo peor pasó. Yo creo que hoy en día los jugadores se dieron cuenta de que hay un mundial en pocas horas, en menos de una semana el estreno. Y también saben que el ciclo de Bielsa es muy probable que termine con el Campeonato del Mundo por temas económicos, por temas de edad, porque el propio Bielsa manifestó que este era el momento culmine del Campeonato del Mundo, porque la AUF tiene otro pensamiento, me parece, de cara al futuro. Entonces me parece que acá hay un compromiso de tirar todos para la selección y de tratar de evitar conflictos, de poner buena onda, de aceptar la sugerencia del técnico desde el punto de vista deportivo y de tratar de, bueno, cambiar un poco la pisada con respecto a amistosos que se dieron, sobre todo hace algunos meses cuando Uruguay perdió feo con Estados Unidos y cuando no pudo tener un buen desempeño. Entonces, eso ya pasó en la gira que Uruguay tuvo con Inglaterra y con Argelia y me parece que ahora la convivencia es respetuosa, es agradable entre los jugadores. Yo no veo un mal clima previo a la Copa del Mundo y lo quiero marcar claramente. Muy bien, muy bien. Igual, además, con el tema Araujo, recordemos que Araujo venía de inactividad ya en Barcelona, ¿no? Claro. ¿Cuánto hace que no juega Araujo un partido completo, Fede? Bueno, él jugó de titular el último partido con Valencia, si te acordás, él entra, pero tiene que salir en el entretiempo del partido. Ahí hay dos versiones, Juanjo. Claro. Una versión es que le habían dicho a Araujo que viniera a Uruguay, se sumara a la selección, pero que trabajara progresivamente para ir agarrando la mejor forma. Y de otro lado dicen que bueno, él llegó y empezó a entrenar palo y palo con el estilo Bielsa, que es obviamente exigir mucho de lo físico a los futbolistas, pero porque bueno, se viene la preparación de la Copa del Mundo, a mí eso ni me sorprende ni lo reclamo. Creo que es el jugador, si tiene alguna molestia, que tiene que saber graduarse y hablar con el entrenador. Hoy Araujo dijo que él llegó bien, que él llegó en buena forma a la selección y que se lastimó entrenando con la selección, pero no porque venía con algún tema que arrastraba. Entonces yo quiero en eso ser justo con la selección y con el propio Araujo, porque es lo que manifestó hoy el futbolista en su arribo a Carrasco. La temporada de Araujo ha sido con enormes altibajos, pero como es un poco la carrera de Araujo en cuanto a su presencia de minutos en Barcelona y en la selección también en la eliminatoria. Sí. Con Chile pasó lo mismo, con Bielsa. El debate máximo que se dio, o sea, Bielsa es un prócer en Chile. ¿Te acuerdas? Las famosas viudas de Bielsa. Sí. Hizo cosas. Mundial pero, 2010 en Sudáfrica. Claro, pero si hubo alguna discusión sobre el tema Bielsa en Chile, seguramente Pablo Flan en cualquier momento nos lo puede confirmar, fue el tema físico, cómo trabajaba la parte física. Acuérdense. Súper exigente. Súper exigente y a veces algunos jugadores que no vienen con ese ritmo de sus clubes empiezan a quejar un cambio importante, ¿no? En Colombia también Cambió pasó de con profe. algunos entrenadores. Cambió de profe con respecto a Chile. A Chile Sí, es y a verdad. la selección argentina. Hoy tiene un nuevo preparador físico. Muy bien, Fede. La selección uruguaya ya está volando a Playa del Carmen. ¿Le esperamos allá por Playa del Carmen? No, ¿Hasta viaja. cuándo? ¿Cuándo va a llegar Uruguay? Mirá, sale hoy de noche sobre las 10 de Uruguay, está viajando Uruguay a Playa del Carmen, llega mañana tempranito a primera hora, sobre las 7, 8 de la mañana, hay 2 horas de diferencia con Playa del Carmen y ya arrancan lo que es el búnker de trabajo, que lo va a hacer ahí hasta el día previo que viene para Miami. A pesar de que tiene 2 partidos seguidos en Miami, Bielsa eligió ir a concentrar y trabajar en Playa del Carmen, así que bueno, eso la selección ya está viajando en la noche de hoy. Fíjate que Araujo llegó hoy de mañana y en un rato vuelve al aeropuerto para tomarse un vuelo charter con la selección nacional y viajar toda la noche de vuelta. O sea, en definitiva tuvo 3 noches durmiendo en los aviones, Araujo. Muchas millas. La ida a Madrid, la Demasiado, vuelta de Madrid haciendo y todo la por ir al ida Mundial. ahora a Playa Claro. del Carmen. Todo por ir Ahora, por el esta compromiso decisión de no querer jugar con la entrenarse en selección. Estados Unidos, Claro. teniendo en cuenta que la base de Uruguay es Miami,
pudo haber tenido que ver con la mala experiencia y las quejas de Bielsa. ¿Te acordás Copa América 2024? Claro, Recién lo decíamos. claro. Él se quejó abiertamente de los campos de juego que había encontrado para entrenar en Estados Unidos. ¿Por eso eligió Uruguay entrenarse por fuera de Estados Unidos y hacerlo en México? Bueno, ese es un punto. El otro punto, que es siempre un tema, es el tema de las familias. Se había dado todo tema que también los jugadores muchas veces estaban demasiado tiempo con las familias dentro del hotel en la Copa América, y eso, bueno, generaba distracciones. Entonces, acá Uruguay preparó diferente. Ayer hablamos del tema Ecuador, ¿no? Que los jugadores andaban en la vuelta porque necesitaban una tarde libre. En este caso, el tema fue Uruguay hizo toda la preparación en Montevideo. Entonces los jugadores se entrenaban de tarde y se iban a su casa por la noche y volvían al otro día de mañana a entrenar. Entonces fue media concentración. ¿Por qué? Y no hizo partidos amistosos. ¿Por qué? Porque si hacía amistoso tenía que venir a Estados Unidos. Si venía a Estados Unidos iba a ser larga la convivencia del plantel con Bielsa, y él prefería entrenar más que jugar. Él prefería tener a los futbolistas para trabajar mucho más en lo táctico y en lo individual, que de repente ponerle partidos. Incluso porque hay muchos jugadores que llegan en diferentes tonos, desde lo físico y de lo futbolístico. Araujo, de Arrascaeta, Jiménez. Hay muchos jugadores recuperándose en Uruguay para la Copa del Mundo. Entonces, yo creo que ahora él eligió un lugar más alejado, más nivel concentración, sin entorno y con el equipo metido para jugar el partido y la Copa del Mundo. Muy bien, Fede, quédate, ya volvemos a Miami porque seguimos presentando compañeros. Tenemos despliegue por todos lados. Qué lugar. Estamos con la selección de Ecuador, estamos con la selección de Colombia, estuvimos con la selección de Argentina y estamos con Leandro Zapponi. ¿También? El Zapito, Qué grande, claro. Zapito. Señor Leandro Zapponi, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Juanjo, Tito, muy bien, muy contento de estar acá esperando por el debut Qué placer de la selección saludarte, argentina, amigo. ¿Cómo por el va partido todo? amistoso. Muy bien, acá con frío en Buenos Aires. Qué elegante. Con frío en Buenos Aires, bueno, acá Qué con un elegancia. calor. Yo la verdad me gustaría tener un poquitito del frío que tenés vos. Si Qué a vos elegante te gustaría el Sapo, tener ¿no? el calor que tenemos acá, a mí me gustaría tener el frío que tenés. Todo no vos se sos puede, elegante, Juanjo, Sapo, ¿no? ¿qué va a hacer? Elegante. Gracias, Todo no se Tito, puede. querido. Zapito, Sí. ¿cómo ves esto de la selección argentina? Un poco recién usábamos como disparador, viendo lo que son las lesiones, que no es un mal exclusivo de la selección argentina, es un mal endémico, si se quiere. Hay muchos jugadores que llegan por la época del año en la que se normal. juega el Mundial, llegan terminando, llegan fusilados, los jugadores están jugando cada vez más. Claro. 60 partidos promedio. Es muchísimo. 50 y pico. Y encima el remate es altísimas temperaturas. Hace mucho más calor que acá que en Qatar, Claro. en diciembre de Increíble. 2022. Mucho más calor acá que en Qatar. Recordemos que Qatar fue en invierno, un invierno moderado, pero las temperaturas eran de 20 y pico, a veces llegaban a 30. Aquí amanecés y ya está por encima de los 30 grados la temperatura, y llega por momentos a 40 en distintas ciudades, y el verano no empezó. Es decir, lo peor está por venir todavía No me en cuanto al calor. Vamos a tener más Sapo. calor, pero bueno. Sí, Acá nos trata muy bien porque tenemos un ventilador. Acá tenemos un ventiladorcito, hace un poquito de calor, pero estamos muy bien tratados por la producción. Sapo, ¿haría bien Scaloni si decide reemplazar a Valerdi por un jugador que no sea defensor? Yo creo que si finalmente pasa eso, que creo que es lo que va a suceder, estaría aceptando un error en la lista Scaloni, porque es arreglar Buen punto. o enmendar lo que él había decidido hace no mucho tiempo. Sí creo que podría ser un poco arriesgado, más allá de la polifuncionalidad de algunos futbolistas, lo que estás llevando directamente a un mundial más largo que el anterior, con más exigencia física que el anterior, porque aparte de lo que ustedes dicen, que era invierno en Qatar, más allá de las altas temperaturas, porque la verdad es que hacía calor en Qatar, es que además había estadios refrigerados, que acá vas a tener algunos cerrados, pero la gran mayoría son abiertos, vas a sufrir la temperatura mucho más que en Qatar, y además, como bien decían, en el cierre de una temporada y no en mitad de una temporada como habíamos tenido en la última Copa del Mundo. Lleva 7 defensores nada más, puros. Más allá de que después, en algún momento, como marcaba Nani hace un ratito, hoy podemos tener un ejemplo que es Nico González jugando de lateral por la izquierda, algo que ya hizo en la selección argentina. Un 3 mentiroso, porque en realidad es más uno que recorre la banda. Lo mismo podría hacer Simeone del otro lado, salvo que Scaloni esté escondiendo algunas cartas que no sabemos, ¿no? Y que en algún tramo del Mundial piense defender con línea de 3, tirar a 2
futbolistas de largo recorrido por las bandas, Nico González y Simeone podrían ser unos ejemplos, y modificar el esquema táctico, algo que no ha hecho en muchos partidos, sí lo ha hecho en algunos Scaloni. Pero salvo ese detalle, yo creo que va a ir por un futbolista del medio hacia adelante, de gran presente, y creo que el apuntado será Buendía. Emiliano Buendía, decís vos. Bueno, Mira. que ha tenido también una muy buena temporada con el Aston Villa. Juanjo, Muy bien. se pone uno a hacer, a ver, el Sapo tira una que dice que no estuvo bien diseñada la nómina de comienzo, si es que cambia de perfil jugador. Si no llama un reemplazante natural de Valverde y llama un mediocampista ofensivo, Entonces, nada que ver. Está diciendo algo hice mal. A ver, son 26 jugadores, 3 son arqueros, quedan 23 cupos para jugadores de campo. Se supone que llevo 2 por puesto, son 20. Y uno más. Y claro, me tres más. quedan 3, ¿para qué? En zonas donde hay mucha tarjeta amarilla o algún jugador que tengo tocado. Yo creería que es la forma de hacer lógicamente una alineación. Pero después vienen los temas afectivos, las sensaciones, lo que creo puede llegar a pasar, sí, lo que dice el Sapo. Entonces juego con 3 centrales, entonces ya tengo que tener un central más, ya serían 6. Pero no voy allá, después vienen los perfiles, cuántos zurdos, cuántos derechos. No es tan fácil armar una nómina, no es tan fácil, y se la tiene que uno jugar por cómo está el grupo y qué puedo llegar a necesitar. Niveles, hay jugadores que yo los llevo sabiendo que no están en su mejor nivel, pero los llevo porque sé que en cualquier momento me van a dar algo, y diseñar una nómina tiene su ciencia. ¿Sabés cómo te rinden en determinadas situaciones difíciles de los partidos? Sí, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, Lo Celso no ha tenido su mejor temporada, pero es un jugador probado, y ahí no sé si lo afectivo, no creo que sea por lo afectivo. Y se perdió un mundial, no es campeón del 2022. mundo. Pero yo no creo que esté haciendo beneficencia. No, Scaloni, yo tampoco creo, pero a veces uno no se da cuenta. Uno a veces está siendo sentimental y uno no se da cuenta. Se da cuenta después con los años. Ojo, somos humanos. Igual ahí yo A creo, ver, Juanjo, Los sentimientos nos engañas. más que los Sí. sentimientos, yo creo que todos los entrenadores tienen futbolistas de confianza. Por más que no estén atravesando los mejores momentos. El propio Scaloni lo reconoció cuando habló de Montiel. ¿Se acuerdan que Montiel perdió su lugar en Sevilla, fue a jugar a Inglaterra, al Nottingham Forest, no jugó en el Nottingham Forest y siempre era citado? Y en algún momento le preguntaron en alguna conferencia de prensa y él prácticamente lo llenó de elogios y dijo, es un hombre de confianza que tengo yo. Y Montiel terminó siendo titular o una alternativa desde hace varios años para ese lateral derecho junto con Molina. Entonces yo creo que Lo Celso pasa por ese lado, más allá de lo afectivo, más allá de, entre comillas, de verle una Copa del Mundo, ¿no? Porque lo que lo sacó del anterior fue una lesión. Creo que es un hombre de mucha confianza y que sabe lo que le puede llegar a rendir. El otro día jugó un buen partido, además, de hecho. Yo coincido, no fue la mejor temporada de Lo Celso en España, pero jugó un buen partido el otro día. Sí. Y Lo Celso te demostró que en momentos puntuales rinde. No le pesa la camiseta, no le pesa la circunstancia. Perdón que te lleve siempre ahí. Pero el pase que le mete a Lautaro Martínez en la final, ¿Pero por qué, Juan? en la final de Copa América 2024 te demuestra que es un jugador maduro, que es un jugador que en la difícil pone la pelota contra el piso, juega, no le pesa la camiseta y lo hace de muy buena manera. Bienvenidos, sapos, la seguimos porque paso por Manhattan. Allí está Federico Rojas. Mirá. ¿Qué decías? Que es un personaje de Pues Friends. de Friends. Sí, de Seinfeld. Tranquilamente, Sí. el señor Federico Rojas. ¿Quién sería él? Y Cosmo. Cosmo. ¿Sabe No quién la es vi, Cosmo? Friends. Mi hermana es fanática. Ah, no, digo Seinfeld. Senfield. Sí, ¿Quién era Cosmo? sí. Cosmo Kramer. Cosmo Kramer sería. Kramer, exacto. Sí. La vio. Ya, sí. Tito, sí, soy fanático de Mi amigo, Seinfeld te realmente, gusta. pero la verdad Sí. me parezco más a Kramer, Tito, me sacaste la ficha. Saludos, Juanjo. No, mentira. Un placer como siempre, Jesús David, igualmente. Acá no, ¿sabes qué? Abrazo, Plena amigo. confianza, tanto tiempo. Un abrazo apretado, hermano. A la expectativa, obviamente. Y a propósito de la temática, me salta la decisión de Ancelotti cuando se le cae Wesley, un lateral derecho. El lateral derecho más natural que tiene porque solo se quedó con Danilo, que también juega en esa demarcación. Y su decisión fue elegir un mediocampista central de corte. Recordamos que en la lista, que de hecho fuimos detalladamente analizando en el programa hace un par de semanas, notamos que fue con 5 mediocampistas nada más: Fabinho, Casemiro, Bruno Guimaraes, o vino, mejor dicho, con 5 mediocampistas, Lucas Paquetá y Danilo.
el de Botafogo. Solamente 5 mediocampistas y volantes 5, únicamente Casemiro y Fabinho. Entonces se decanta por Ederson dos Santos, un conocedor del fútbol, ganador por excelencia, al que se le bajó el precio en este programa ayer, Juan José, como Carlo Ancelotti. ¿Así? Se decanta por un mediocampista también a sabiendas, sí, un Se le bajó conterráneo el precio Vargas, Jesús ¿no? David. Vargas dijo que era más Lorenzo que Ancelotti en un mundial. Sí, Bueno, voy a hablar con él. Bueno, ¿qué? sí, Es Voy a hablar incorregible ese con él. muchacho. Sí. por favor. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí Por no favor. dejó de sorprenderme, No tiene aunque él se basaba en que Lorenzo tiene más experiencia en un mundial que Carleto. Carleto nunca dirigió un Pasa que mundial. lleva y 2 Lorenzo mundiales ya estuvo. como asistente. Claro, 2 mundiales como asistente de Peckerman. Sí, Claro. sí. En pero- 2014 y 2018. Entonces vos decís que no sería una novedad si Argentina Sí. o si Scaloni decide reemplazar a Valerdi con un mediocampista, No. supongamos. Con un mediocampista, sí. Aparte, uno nota que en el caso de Ancelotti, a sabiendas No sería de la una lesión novedad, pero está bien. ligamentaria de Son cosas Abde diferentes. Sansuli. Son cosas diferentes, sí. Pero yo creo que en el estudio del mapa o el mapeo que hace Brasil aproximándose al debut con Marruecos, sabe que no es Abde el que va a jugar en ese lugar. Y lo que averigüé con prensa, con la gente cercana a la selección brasileña de dicho país, es que está tanteando Ancelotti, si no es Danilo, poner a Roger Ibáñez, que nunca jugó en esa posición de 4, para el partido con Marruecos, por ejemplo. Si no, la otra opción es Danilo. Digo, exigente y la tiene más Brasil, ¿eh? Claro. Para debutar. es la de Arranca su Fabinho. vida. Sí, exigente. Arranca en su vida, pero sí. después va con Haití. 6 días después con Haití. Entonces, no, Marruecos, pero sin Abde, decía. Abde que se lesionó, lesión de ligamentos en el partido con Noruega. Quizá la carta más, el jugador con más poder de fuego en la actualidad, el extremo por izquierda que milita en el Real Betis Balompié. Entonces, creo que en el estudio, en el mapeo de Ancelotti, no sería desacertado ir con Danilo como único lateral derecho y reforzar la línea media, cuestión que estamos analizando en el paralelismo con Lionel Increíble. Scaloni, dos Lo- detallistas, lo que ¿no? dice Dos Fede es cuiden- increíble. dos que cuidan el detalle. Tiene sí. laterales Brasil. Brasil sin laterales, Fede. Brasil sin Zapito, laterales no es Brasil. Juanjo. Increíble. Brasil sin laterales. Eso es como decir que Estados Unidos no tiene bases. Usted que es tan experto en el baloncesto. Sí, sí, es verdad. En Sí, el baloncesto. es verdad. Es Tienes una locura. razón. Tal cual. Sí, pero Sí, se ha acostumbrado. tal cual. De hecho, que Danilo Tal tenga cual. tanta persistencia en las convocatorias, habla de que no ha existido recambio, porque además que no estamos hablando de Danilo como si fuera Cafú. Danilo es un lateral modesto, podríamos decir. Sí, del no, montón. no ha sido primera figura, ni muchísimo No creo que menos. clasifica entre los 5 mejores laterales ¿Del mundo? No. de Argentina, de Brasil en su historia. No, ni mucho No menos. creo. Si Cafú es el número 1, Carlos Alberto es el número 2. No, no. Maicon ha sido un gran Maicon, lateral. tremendo lateral. Dani Alves, Maicon. todos por encima, ¿no? Sí. Sí. Sí, Y Danilo va por su Jorginho. tercer mundial. Creería. Jorginho, que fue campeón del mundo en el 94, que se lesionó y por eso entra Cafú en el segundo verdad, tiempo. Por es eso es que verdad, juega sí. 3 finales seguidas Cafú. Exacto. Bueno, ¿cómo están los días de Brasil allí, Sí, Fede? sí, ¿Cómo sí, están los sí. días de Brasil en New Jersey, en Manhattan? Sí. ¿Cómo se vive allí el Mundial? Bueno, con mayor entusiasmo hemos notado presencia de brasileños que ellos se saben identificar, ellos no esconden, no, están con la camiseta inmediatamente manifestando su apoyo en las calles, y brasileños y otros residentes que hemos visto por allí en las zonas céntricas de Manhattan. Te cuento, Juanjo, y a nuestra audiencia de Fútbol Total, tratando de bajar un poco esa tesis de que Neymar sería desvinculado, desafectado, cuestión que me desmintieron el día de hoy. Más bien todo apunta a que vería minutos desde el banco contra Haití en el segundo partido. Si es que llega a hacer trabajo con pelota, cuestión que no está haciendo todavía, a la espera de una actualización en cuanto a los exámenes médicos por esa lesión en la pantorrilla derecha. En cuanto al ambiente de Brasil, que es una de las 4 campeonas del mundo que estarán en esta fase de grupos en Nueva York, New Jersey, es la única que concentra acá, porque Inglaterra, si no me equivoco, lo hace en Carolina del Norte, Alemania en Missouri y Francia también, Francia en Kansas, si no me equivoco. Bueno, las 3 no lo hacen en Nueva Jersey, sí lo hace Brasil. Apartado en Manhattan, de lo que es Manhattan, pero cerca del New Jersey Stadium, trabajando a diario Ancelotti, y con 3 dudas actualmente de cara a ese debut en 3 posiciones. En el lateral izquierdo,
en el extremo por derecha y en el 9, más allá de esto que dijimos del lateral derecho. Muy bien, muy bien. Volvemos contigo, Fede, enseguida. Cada seleccionado tiene su drama, cada seleccionado tiene sus problemas. Uno revisa lo que le pasa a Uruguay, lo que le pasa a Argentina. ¿Sabes dónde veo mucha tranquilidad? Y ya vamos a presentar a Alex Candal en Colombia. Sí, porque no hay lesionados, porque dio tranquilidad a los dos partidos. ¿Le da más fortaleza eso a Colombia? Sí, yo creo que sí, vivir un poquito la calma. Salir de Colombia fue bueno para la selección. Salir de Colombia. Salió bastante rápido de Colombia el seleccionado. Y fue lo mejor, alejarse un poquito. Había un clima extrafutbolístico muy pesado, hay elecciones en el país. Campañas electorales, había que alejarse y yo creo que ya se calmó todo. Y ya es cuando el colombiano se une y ya no está peleando porque no te llamaron a actuar, sino ya se unen y empezar a jugar. Rueda la pelota y empezar a jugar. Quizá la única duda es si juega Puerta o si juega Richard Ríos. Es la única que sí, se abrió por el bajonazo de Richard, pero todo el mundo sabe que Richard es un grandísimo jugador y que Puerta se la está poniendo difícil y eso es muy bueno para el entrenador. La competencia interna siempre es saludable la para ser un equipo competitivo. Bueno, vamos a saludar al señor Alex Candal. Qué maravilla. ¿Has estado con él en su regreso? No, para mí va a ser muy especial. Bueno, será la primera vez. Candalito, especial. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Alex? Hola, muy bien, muy buenas tardes. Hola Tito, ¿cómo te va? Encantado igualmente de Qué grande, amigo. Participar contigo. Hola Juanjo, hola. Bueno, hola a todos los compañeros, porque yo estoy emocionado. ¿Qué quieres que te diga? Quedan 2 días, parece que ya estuviera, es decir, no termina de explotar el Mundial y estamos a 2 días y ya se siente, de verdad, la emoción y uno quiere y tiene esa necesidad de que comience el Mundial, porque el Mundial te hace distinto, es decir, son un mes y ahora van a ser 45 días, bueno, plagados día a día de emociones, ¿no? Y fíjate, ya con Argentina y con esta duda que genera, que yo te digo sinceramente, yo creo que Argentina está cubierto en esa zona, está cubierto ya para responderte, Juanjo, en esa zona y defensa, está tranquila. Alex. Yo creo que está bien, sí, yo creo que está bien sellado. Yo personalmente, yo llevaría un jugador que a mí personalmente me gusta mucho, que fue campeón del mundo, que es Guido Rodríguez. Guido Rodríguez, porque personalmente me gusta cómo juega el fútbol, porque es un jugador que juega en la mitad de la cancha. Me contaron que hablaron con él y que le dijeron que se prepare. Para que veas. Entonces, no sé, un jugador que es multifuncional, que juega ahí, que puede jugar, como decía Sapo, con 3 defensas o puede jugar con 5. Es decir, y es un jugador que a lo mejor, aunque no lo metas, tenerlo ahí es importante. Es importante tener, porque va a ser, y también coincido con Tito, este Mundial yo creo que el tema del clima nos va a afectar porque hay que entrenar y entrenar con calor es difícil, hay que jugar y jugar con calor es difícil, hay partidos que se van a parar, hay partidos que va a haber muchísima humedad, entonces todo eso te puede generar un gasto, hay un partido adicional si quieres llegar a la final. Entonces no sé, yo creo que Guido Rodríguez sería un jugador que puede servir y mucho para no solamente el aspecto técnico, sino también para el ambiente del vestuario. Campeón del mundo, es decir, no llega cualquiera. Más allá de que no tuvo tantos minutos como el resto de los jugadores, precisamente porque no lo necesitaba en ese momento Scaloni. Lo puede necesitar ahora, porque si lo llevó fue por algo. Y a mí un jugador personalmente que me gusta mucho. Muy bien, jugaría con 7 defensores Argentina si se da esto que llame a un mediocampista. También, por ejemplo, Perrone. A ver, Guido Rodríguez tiene más pasado y más identidad con la selección. Ahora, más presente en la última temporada tuvo Perrone, con el Como anduvo muy bien. Y lo ha puesto más a Perrone que a Guido Rodríguez. Sin embargo, ya ha demostrado Scaloni que no tiene que ver eso con su convocatoria. Porque, por ejemplo, Ezequiel Palacios, buena temporada en la Bundesliga, pero en la selección ha jugado poco y nada. Sí. Sin embargo, y sí lo había hecho Perrone. En el último partido amistoso entró Perrone y entró muy bien el partido contra la selección de Zambia. Sin embargo, a la hora de hacer la lista, lo incluyó a Ezequiel Palacios y lo dejó a Perrone afuera. Yo le pido al hincha que tenga cierta sensibilidad con los entrenadores. Los entrenadores ven cosas que nosotros no vemos y seguramente ellos llegan a un punto en que sacan la conclusión de que a mí no me puede hacer la alineación el entrenador ni del Como, ni el entrenador del Bayer Leverkusen. No, yo tengo que hacer la nómina, yo hago la lista. Y muchas veces pasa eso, que un entrenador te saca a un jugador que es importante para mi selección y el entrenador de club lo manda al banco. Y termina diciendo, yo sé que me da,
yo sé que lo puedo recuperar y es ahí donde se produce el choque con el aficionado, con nosotros la prensa. Y ahí es donde no entendemos muchas decisiones de los entrenadores. Entonces hay una visión muy particular James, de cada entrenador sobre sus dirigidos. Eso no fue, pasó con, por ejemplo, con James, que la gente... Claro. Claro, y lo que pasaba, por ejemplo, con no Santos Borré durante tanto tiempo. Veces, ¿no? Sí. Hoy Santos Borré no está en la selección porque definitivamente otros crecieron, pero Santos Borré no hacía goles y lo llamaba. Entonces yo creo que Lorenzo decía, yo sé que me puede dar Santos Borré cosas y jugaba específicas. Y rendía, por ahí no tanto para la gente, pero sí para el entrenador, que siempre lo ponía, porque le cumplía una función que no necesariamente era marcando goles, sino también trabajando para el equipo. Es cierto. Me parece que de los delanteros centro que tuvo Colombia, el que mejor hizo ese rol de trabajar para el equipo fue él, pero es lo que lo termina, si se quiere, un poco sacrificando, porque a la hora de hacer la lista definitiva, buscás a aquellos que hacen goles o que hicieron goles en la selección, y Borré hizo pocos, porque fue un tipo muy solidario, cumpliendo muchas funciones fuera del área, inclusive. Te sacó los goles del Cucho Hernández en el Betis. Claro. Muy difícil dejar por fuera a un futbolista que tiene doble dígito. Igual temporada extraordinaria. Extraordinaria, clasificado a Champions. Extraordinario. Después voy a arrancar con vos la segunda hora, o cuando volvamos de la pausa, Alex, porque te quiero preguntar cómo estás viendo todo este concierto del Mundial. Yo lo veo a Francia por encima del resto. España está bien, pero también con muchos jugadores que están volviendo de lesiones. Pero lo veo a Francia un par de escalones por encima. ¿Quién es la figura de del Francia? resto. ¿Quién es la figura de Francia? Yo creo que hoy se habla más de Olise que de Metió Mbappé. 3. Hoy se habla más de Olise que de Mbappé. Y el partido de principio a fin, y Olise la rompió. Es impresionante, ¿eh? Sí. Hoy, Olise, Olis. Bueno, como quieran decirle. Sí. Olis. Para mí tiene más nivel Le vamos a decir Olis acá. Que Lamine Yamal. Bueno, no se habla en francés. Aunque nació en Inglaterra. Es que en Inglaterra le dicen, bueno, no sé. Nació en Inglaterra, pero francés. Nació en Inglaterra. Y hay que ver de dónde es su apellido, porque ahí es donde nos llevan. ¿Se acuerdan? Nigerianos son los... Es nigeriano, entonces hay que averiguar bien cómo es eso. La verdad es difícil. Es muy de estas épocas, ¿no? Donde hay tantos cruces raciales y de nacionalidades. Vamos a ir de recorrida con la selección de Ecuador. Vamos a ir de recorrida con la selección de Colombia. Que se prepara para el arranque del Mundial, pero todo esto tras la pausa acá en Fútbol Total. Tenemos a todos, al Sapo, Fede Buizán, Fede Rojas, ¿de quién me estoy olvidando? Alex Candal, y recorrida por el resto del territorio de Estados Unidos. Pasó a su rato Dani Sembra, hablándonos de la selección argentina que juega esta noche en la pantalla de D-Sports ante la selección de Islandia, todavía con la lista que no ha terminado aparentemente de reformarse. Pausa, ya seguimos. Argentina ante el seleccionado de Islandia y estaremos muy pendientes. Quiero ir a playa. A ver, en esta segunda hora me quiero pelear un poco más. Sí, vamos a tener temas polémicos. Polemizar un poquitito más. Sí, hay varios temas. Sí, varios temas. Por eso después quería... Ahora vamos a saludar a Sole Cejas, que está con la selección de Uruguay. Lo último que hay que saber en Playa del Carmen, se la está esperando la selección uruguaya, con todo lo que significó esta polémica del caso Ronald Araujo. Pero por eso yo decía, quiero que arranque dando su panorama Alex Candal, que ha hecho un doctorado en polémicas, claramente, el TT, el Trending Topic, para que nos dé su panorama y a partir de allí empecemos a pelearnos todos un poco, con Fede Buizán, con Fede Rojas, con el Sapo, con vos, conmigo, que empecemos un poquito a polemizar. Pero pasamos por Playa del Carmen con Soledad Cejas. Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Juanjo, Tito? Buenos días para todos. Acá estamos muriendo de calor. Bueno, en Miami debe estar similar. Entiendo la temperatura, mucha humedad, 30 grados. Estamos en la playa pública justamente de Playa del Carmen, presenciando una de las peores temporadas de la historia en cuanto a sargazo. Lamentablemente la gente que no tiene la posibilidad de quedarse en un resort y que viene algún apartamento, algún hotel cercano, no puede ir a la playa porque realmente está imposible. Mirá vos, qué pena, ¿no? Sí, se ha hablado muchísimo. Imagínate, te sacás una semana en Playa del Carmen, de fondo se ve muchísimo el sargazo, que son como una especie de algas, ¿no? Algas, sí. Que se depositan ahí en la zona cercana a la playa y que impiden que puedas disfrutar del agua. Básicamente es eso, ¿no, Sole? Correcto. Sí, correcto. En realidad, a ver, no hay ninguna prohibición, vos te podés meter al agua, pero claro, es tanto el sargazo que realmente el agua es un chocolate, es imposible, está marrón, no tiene sentido meterse al agua en estas condiciones, pero bueno, la verdad que el calor está complicando y mucho. Además, el olor del sargazo es muy fuerte, El olor es muy fuerte, entonces hace que la gente no pueda estar ni tomando sol.
Qué Mirá vos, pena. Bueno, eso en Cartagena no pasa. En Cartagena no pasa, es verdad. Sí. Estuve hace poquito en Cartagena. Sí, yo sé. Fui a la isla Barú. Sí, qué linda, ¿no? Qué lindo, qué belleza, qué lindo. Uy, con qué la lindo. Solo hay que Barú. decirle que vaya a Cartagena y eso no le pasa. Que vaya, sí, Sí. sí. Bueno, evidentemente. Vamos a hablar conoces, con Marcelo. Qué lindo Barú. ¿Con Hablemos qué, con Marcelo y cambiemos la sede con Bielsa y cambiemos la concentración. Pero le va a quedar un poco lejos. Le va a quedar un poco lejos. Pensé que eso le iba a tirar un chiste. No, me miró Tito como diciendo que iba a hacer un chiste. No, ¿cómo va a decir eso, por favor? Sole, bueno, estás esperando a la selección uruguaya. ¿Qué novedades hay de último momento con respecto al caso Araujo? Que esta noche se estará subiendo un avión, nos decía Fede Buizán, con el resto de la delegación para volar rumbo a México. Sí, la jornada está marcada con la llegada de Araujo a Montevideo, ya está en Uruguay, el zaguero de Barcelona. Él quería estar en Uruguay para viajar con la delegación, porque se habló mucho también de la posibilidad de que desde Madrid viaje directamente aquí a Playa del Carmen, pero hay una cuestión emocional y mental que lo ayudaba al jugador y que entendía que era mejor viajar con todos sus compañeros. Además explicó que viajó durante la noche, tanto en la ida como en el regreso a Uruguay, entonces pudo descansar, obviamente, no en óptimas condiciones, pero se habló mucho del desgaste, de lo que podía generar el viaje. Habló con la prensa que estaba en el aeropuerto hoy temprano cuando arribó y en realidad se lo vio muy bien. Se lo vio tranquilo, se lo vio confiado, sobre todo bien mentalmente, expresando y transmitiendo lo importante que había sido para él viajar para que sus especialistas de confianza, los que trabajan con él día a día durante toda la temporada, lo puedan ver y hacer este tratamiento. Pero bueno, ese micro desgarro existe, por lo tanto esperemos que Ronald pueda estar a la orden para el partido con España, que es el tercero del grupo. Sí. Muy bien, bueno, sí, ojalá. Bueno, sí. uno cree que Uruguay va a clasificarse en el grupo y creo que muchos cuerpos técnicos están pensando y planificando un poco así el Mundial, ¿no? En poder recuperar, no quizá para el primero o el segundo o el tercer partido, pero sí por lo menos tenerlo a partir de 16avos de final. Sí, lo que pasa es que también es muy importante la ubicación en el grupo para tratar de en 16avos quedar mejor ubicado, Juan. Sí, claro. Es muy importante, es muy importante. Ser primero para Uruguay, por ejemplo, podría significar evitar a Argentina. Así como Argentina no quiere enfrentarse con Uruguay, Uruguay siempre dice no tienen problema en enfrentarse con Argentina, pero la verdad es que si podés evitar al campeón del mundo en 16avos de final, siempre es mejor, imagino, Sole. Totalmente, mirá, y lo que nos dicen desde la organización de la AUF, que acá se planifica las 4 posibilidades, se planifica clasificar primero, con lo que marcaría el destino, Los Ángeles, clasificar en la segunda posición para encontrarse con Argentina, si es que clasifica primera en Miami, clasificar en tercera ubicación, porque 8 de los mejores 12 también se meten en 16avos, y también se planifica un vuelo charter para regresar. No es lo que queremos, pero bueno, tiene que estar dentro de la planificación. La verdad es que yo prefiero no jugar con Argentina. Si vos me preguntás si me das a elegir, y yo prefiero evitar a Argentina, como entiendo que a ustedes les debe pasar también a los argentinos que prefieren evitar a Uruguay, me parece, y sobre todo teniendo en cuenta la instancia, es una instancia muy temprana en este Mundial. Muy bien, Sole, volvemos con vos en cualquier momento, allí con el sargazo de fondo. Espero que se libere el sargazo para que Sole en algún momento pueda disfrutar de la playa. Chapuzón no le va a nadie, Sole. Mira, me corro un poquito para que puedan ver con la cámara de Nelson González en un primer plano cómo está el sargazo. Mirá las máquinas cómo trabajan en este momento, porque la verdad es que ya el trabajo humano simplemente con una pala no es suficiente, ¿no? Y están las máquinas trabajando, las retroexcavadoras constantemente. Miren el color del agua, se percibe, más allá de las montañas de sargazo, se percibe el color que no es el color habitual que hay aquí en el Caribe. Muy bien. Sole, beso grande, que pase el sargazo, esperando por Uruguay que llega esta noche. Estaremos con el minuto a minuto de la llegada esa de Uruguay, lógicamente. Tenemos 24 horas de programación desde el lugar de los hechos. El despliegue es lo que nos caracteriza y nos identifica y marca la diferencia con el resto. Estamos en todas las sedes, porque vamos a ir ahora con Ecuador, vamos a ir con Colombia, pero antes, no me dejan polemizar. No. Hay un último momento, señoras y señores, último momento. Atención. Miren esto, miren lo que acaba de oficializar Real Madrid. Se esperaba que el martes Real Madrid oficializara la oferta de 150 millones por un jugador de Champions, una mega estrella, había dicho Florentino, y que acaba de comunicar Real Madrid, Tito.
El Real Madrid CF comunica que tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta por 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes y ha rechazado, remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador. Por ahora, ha rechazado el Atlético de Madrid. La música del Eje del Mal, lo pone la música del Eje del Mal, con el cual Tito se siente cada vez más identificado. A ver, ha sido rechazada la oferta. Ha rechazado. Remitiéndose a la cláusula de rescisión. Quiero pasar rápido con Alex Candal, que él debe tener claridad. Claro. ¿Cuál es la cláusula de rescisión? ¿Cuánta plata es? Alex, ¿cuál es la pagable. cláusula de rescisión de Julián? No alcanzan los 150 millones de euros. Una fortuna, Sí. Realmente. Sí, bueno, yo creo que es parte de la negociación, es la información que yo tengo, ¿no? Sabemos que Florentino Pérez se reunió con el presidente del Atlético de Madrid justo en los momentos de la campaña de Florentino Pérez para su renovación como presidente del Atlético de Madrid, y al parecer hubo y se llegó a un acuerdo, bueno, que nada más lo conocen ellos, es decir, se dieron la mano, y sí, sobre todo al valorar que Florentino Pérez había prometido que tenía un jugador por 150 millones de euros. Acaban de hacer esta oferta, oficializar esta oferta. Yo creo que esto es parte de la negociación, porque probablemente puedan estar jugando con la combinación de un jugador y 150 millones o 150 millones más bonos, más toda la situación. El Barça el día de ayer, al parecer, se bajó definitivamente de lo que estaba apretando, diciendo que no iba a jugar al póker, que no iba a jugar a la subasta con el Real Madrid, de decir, si tú pones 150, yo pongo 160. Que él había hecho una oferta clara y llana al Atlético de Madrid, algo que no había gustado incluso, que el Atlético de Madrid, que el Barça hubiera tocado al jugador sin pasar directamente por la directiva, algo que sí hizo el Real Madrid en su campaña de la renovación de Florentino Pérez como presidente del conjunto merengue. Así que lo que hay que esperar ahora es cómo se llega a un acuerdo. Al parecer hay un acuerdo ya entre el Atlético de Madrid a voces y el Real Madrid, pero no se va a oficializar hasta que, por supuesto, haya un acuerdo con el representante de Julián Álvarez, Sí. que es el que está en el medio de todo esto. El jugador está totalmente absorto, el jugador siempre quiso jugar en el Barça, pero una oferta tan grande para el Atlético de Madrid puede sellar y puede tranquilizar al socio del Atlético de Madrid, que llene las arcas del conjunto colchonero. Así que está todo abierto. El Barça no va a jugar ahora. al póker, no va a jugar a la subasta. Hay que recordar Y el algo. Real Madrid Sí. fue el más claro. Sí. Adelante, Yo adelante. no sé cuánto dinero los nuevos dueños, compañeros del Atlético de Madrid, van a destinar. Si quisieran, podría ser uno de los equipos más ricos de España. Recordemos que estos nuevos dueños manejan, dicen, un gran porcentaje del Producto Interno Bruto de España. No Vamos es a una ver buena cuánto. manera de comenzar, Te digo, ¿Qué? vendiendo a tu figura, con lo que lo Sí. quiere la gente. Pero ya El rechazó Atlético de Madrid. 150. No cualquiera rechaza 150 millones. Es una fortuna, pero ¿sabés qué? A la gente le gustan los nombres más que la plata. Porque además, los dueños piensan en la plata, 150 millones de euros, es una fortuna. Ahora, el hincha del Atlético de Madrid, el de a pie, el que va al estadio, el que se expresa si le gustan o no las contrataciones, ellos saben que los nuevos dueños tienen fortuna, que los 150 millones van a... O sea, no le van a cambiar el presente y que te estás desprendiendo de un futbolista para que vaya a la vitrina del rival de patio de toda la vida. ¿Y si puedo pedir un No jugador? sé si es una decisión demasiado ¿Y si puedo pedir un jugador del Madrid? popular, para el hincha. ¿Y si Sí, bueno, hay que ver qué jugador. ¿Y si Porque pido a Rodrigo? Una cosa es que te den a Rodrigo, no sé, o que te den a Vinicius. Vinicius, ¿no te gustaría? Otra cosa es que te den a Ceballos. No, ¿Entendés lo que eso te es digo? imposible. O sea, hay que ver ¿Y si cuál te es dan el un jugador jugador que te ¿Y si daría pido a a Mastantuono? Mastantuono daría. Pero a Vinicius es imposible, claro. 150 y Mastantuono. Serían Puede ser, 210 millones más o menos, así contando por encima. O Es una cualquiera, fortuna, Los 60 una más fortuna. o Camavinga, que está afuera, o Tchouaméni, que son jugadores que, bueno, a lo mejor el Madrid tiene Y que la ir cabeza pensando del en renovar. jugador durante Aquí el Mundial, ¿no? La cabeza del jugador durante el Mundial, Sí, Alex, sí, imagino, ¿no? sí. No, tampoco es fácil, o sea, Sí, vos y vamos a estás ver qué nos trae el Mundial, una porque el semana Mundial de siempre debutar nos con la trae, selección argentina. nos trae jugadores siempre. A lo mejor un jugador holandés aparece en el Mundial, o juega o aparece un jugador de Nigeria o de Senegal que nos sorprende. Sí. O el mismo Sí, sí, Francia. verdad. O sea, hay jugadores que siempre abren una posibilidad para ser fichados durante el Mundial. ¿Y cómo le va a ir a Julián Álvarez? O sea, hay muchas puertas abiertas
para poder negociar la contratación del jugador. Lo cierto es que el jugador no está contento del Atlético de Madrid. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo, que él no quiere continuar ahí en el Atlético de Madrid. Entonces Barça y Real Madrid saben que es jugador. ¿Y por qué no está contento, Alex? ¿Por qué no está contento? Porque no le han dado, porque no le han dado las opciones necesarias para él ser y explotar todo su talento. Eso es lo que yo creo. Y en el Atlético de Madrid es muy difícil ¿Es con el problema? Mira, claro. ¿Cuántos goles marcó Correa? Y nunca fue titular en el Atlético de Madrid. ¿Cuántos goles marcó Sorloth en el Atlético de Madrid? Y no puede ser titular. O sea, hay cosas que... Bueno, un poco lo que decía Tito, yo tengo, y el Sapo, yo tengo un esquema de cómo quiero ver a mi equipo, de cómo tiene que ser mi equipo, y bueno, prefiere más a su hijo, y no porque sea su hijo, ojo, porque Giuliano Simeone es un jugador prototipo La rompió Giuliano, un jugador aguerrido, un jugador que marca, un jugador que lucha, un jugador que marca goles, y probablemente Julián Álvarez pues no le gusta tanto ser un jugador tan aguerrido como puede ser su compañero Giuliano Simeone. Entonces ahí juegan situaciones distintas. Su función es marcar goles, como le ocurre a Mbappé en el Real Madrid, y no es, como dice Luis Enrique, tener que marcar para poder ser líder de un equipo. Hay mucho talento dentro de eso, y bueno, y es lo que hace. Messi no marca, pero marca goles, genera muchísimo fútbol, a diferencia de sus compañeros, que tienen que trabajar mucho más, el mismo Rodrigo de Paul, tanto hacia atrás como hacia adelante. Y eso no ocurre con Julián Álvarez. Claro, ocurre cuando lo mandan a marcar, lo mandan a correr, y cuando no marca goles lo quitan. Entonces es una situación, digamos que difícil para poder ser protagonista dentro de un equipo que no es un equipo ofensivo, y estamos cansados de hablarlo aquí. El Atlético de Madrid no es un equipo ofensivo, y Julián Álvarez se ve opacado. No pudo ser titular en el Manchester City. Él creerá que jugando en el Barça, sobre todo en el Barça, que es donde quiere ir él, ojo, o en el Real Madrid, dependiendo de la decisión final y el tema económico, va a tener muchas más opciones de brillar que estando en el Atlético de Madrid. Y eso él lo sabe. Y él pensaba que podía hacerlo en el Atlético de Madrid, ojo. Y yo creo que ahí viene el problema. Sí, sabés que pasa de un equipo, si es así, si se da el pase, hay que ver, de un equipo entrenadorista, porque en Atlético de Madrid es el Cholo y el resto, a jugadorista. A jugadorista, en donde tienen más relevancia los entrenadores. Antes de la pausa, un concepto del Sapo con respecto a esto. Dale, Sapo. Y me preocupa la idea de juego, ¿no? Porque se va a meter en algo similar. Y ahora con Mourinho, ¿cuál es la idea de juego del Real Madrid? En cambio, yo lo vería mucho más entusiasmado a Julián yendo a un equipo como Barcelona, pero habrá que ver si, como decía Alex, el Barcelona quiere seguir intentando o se da de baja directamente, y si Julián hace la presión que tiene que hacer para elegir dónde jugar y no dónde vienen las ofertas. ¿Qué Eje? Le metió toda la ideología de Eje el señor Zapponi. El señor Zapponi. Pero después de la pausa peleamos. Es verdad, después de la pausa debatimos, porque es una noticia de impacto mundial. Estos 150 millones de euros, además, cómo repercute en la cabeza del futbolista. Quiero hablar después con Fede Huizán, que nos dé su panorama. Cómo repercute en la cabeza del futbolista a una semana de debutar en el Mundial. Primero, que tiene su problema de tobillo, él, que hoy está en entre algodones. Pero además que te ofrezcan 150 millones de euros de estar entre Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid, con lo que puede llegar a ser el impacto en España y en el mundo, ¿no? Dígame, ¿qué jugador se le ha escapado al señor Florentino Pérez? No, ninguno. No se le escapó nada. Se han demorado, pero no se le escapó nadie. Pausa, ya seguimos. Nos vamos a Ohio, no estamos en Ohio. ¿Por qué está en Ohio conmigo? Claro, estamos en Ohio, el famoso chiste, pero no enojados. Y mucho menos con Cristi Alvarado, que está al lado de la selección de Ecuador, en un muy bonito estadio. Mirá qué lindo, qué linda la imagen que nos llega desde Ohio. Nos la entrega Cristi Alvarado. Bienvenida con la selección de Ecuador, que ayer tuvo unas horas de descanso, de esparcimiento, libertad, y ya hoy están, imagino, trabajando con Sebastián Becachese. Cristi, ¿cómo estás? Juanjo, Tito, qué placer poderlo saludar desde acá, desde Ohio, donde ha sido casa de la selección ecuatoriana de fútbol ya por más de 2 semanas. Exactamente, ayer tuvieron ese par de horas libres en la tarde, regresaron a la cena para poder juntarse todos y ya entrar a este régimen FIFA a partir del día de hoy, que arrancó a las 9 de la mañana con asistencia de la prensa en los primeros 15 minutos de entrenamiento. Se bajan las alarmas porque recordemos que en este partido amistoso frente a Guatemala llevó a Alan Minda, el mismo Kendry Páez,
dificultades, salieron con unos golpes que quizás dejaron preocupados y no esta sensación de poderlos ver dentro del campo de juego, saber si entrenaron a la par. Bueno, esa es la noticia del día de hoy en Ecuador. No existen jugadores golpeados, todos a disposición de Sebastián Becachese y también elementos que venían haciendo labor diferenciada, Juanjo, como por ejemplo el caso de Ener Valencia y el otro delantero Kevin La Rola Rodríguez. Estos dos elementos llegaron de sus equipos un poco cargados, entrenaron diferenciados, incluso no estuvieron para los amistosos, pero sí estarán para la primera fecha disponibles para lo que necesite alinear Sebastián Becachese. Muy bien, Cristi, una selección ecuatoriana que si bien vos recién nos contabas algunos matices de alguna lesión, de algún jugador, lógicamente, es el final de una temporada que ha sido extenuante. La expectativa que nos despierta el rendimiento de Ecuador en el Mundial, por lo que he hablado con algunos colegas desde que he llegado a Estados Unidos, es algo global, O sea, se la ve a Ecuador, me parece, de una manera que no se la había visto nunca antes en una previa de un Mundial, Tito. Porque nunca antes había tenido jugadores tan importantes y tan de primer mundo. En la final de Champions tuvo. Nunca antes. Tuvo siempre buenos jugadores. El Team Delgado, semejante goleador. No, qué buen jugador. Pero mucha relevancia mundial no recuerdo. Pero que jugaran las finales de Champions. Sí, claro, Carlito Tenorio. Es otro nivel, esto es otro nivel. Lo que fue aquel primer mundial del 2002 con la clasificación con Jaime Bancaviedes haciendo el gol, con Alex Aguinaga. Aguinaga era un crack absoluto, pero ídolo no acá llegó, en México. Claro, no llegó al nivel Champions. Pero este nivel, la manera en la que se defiende la selección ecuatoriana, y parece, hablar de que se defiende bien parece echarla abajo, y al contrario, Scaloni, recuerdo, en la previa de Qatar dijo: va a salir campeón el que se defienda mejor. Ancelotti, ahora con Brasil, dijo algo parecido. El que mejor se defienda es el que tiene más posibilidad de ser campeón. Yo no digo que Ecuador sea primera favorita para ser campeona del mundo, pero sí que, atención, que el mundo empieza a mirar con otros ojos a un seleccionado ecuatoriano que llega realmente 18 muy bien. partidos, 5 goles en eliminatorio. Es tremendo ese número. Eso es una locura. Sí. Yo creo que debe ser, desde que hay 18 partidos, menos goles, Cristi. Sí, no es cuestión de fe, de esperanza, de ser ecuatorianos, es como aferrarnos a lo que tenemos en este momento y la selección que tenemos. Más de 12 de los jugadores que están convocados ya estuvieron en un mundial con Gustavo Alfaro y definitivamente esa juventud, pero también sumado a la madurez que han venido teniendo sus respectivos equipos, es lo que también nos hace tener esa base de emoción a los ecuatorianos de que puede ser el mejor mundial. Ustedes citaban Alemania 2006, en donde fue nuestra mejor participación en octavos de final, y definitivamente si vemos esa nómina, teníamos 2-3 jugadores que militaban en el exterior. Ahora solo 2 elementos de esta selección están en Ecuador. La mayoría están en las grandes ligas y sobre todo vienen con continuidad, vienen sumando minutos y vienen en un buen rendimiento. Aparte, pues el funcionamiento que ha logrado implementar Sebastián Becachese, que quizás en Ecuador genera mucha discusión, el tema de los goles, de la mitad del campo hacia adelante, un poco más agresivos, pero lo que nos trajo hasta acá es nuestra defensa y es lo que hemos hecho de manera excelente y creo que es lo que se va a mantener para poder acceder a la siguiente fase. Y es un equipo al que se lo ve, a diferencia de, por ejemplo, hablábamos mucho de Argentina y sus problemas físicos, se lo ve muy robusto desde Es el equipo más físico de Sudamérica. Sí, es y si me apuro un poco, es el equipo más físico de América. Sí, sin dudas. Porque si incluís ahí a las grandes potencias de CONCACAF, que podrían ser Estados Unidos, México y Canadá, Ecuador es mucho más físico. Cristi, antes de despedirte, me dijeron que el estadio es muy bonito, el lugar en donde estás, que nos muestres un poco cómo es el lugar allí Precioso. Donde estás en Ohio, por donde está transitando en las últimas horas la selección de Ecuador. A mis espaldas está el estadio de la Universidad Estatal de Ohio, nada más y nada menos que con una capacidad de 102.000 espectadores. Fundado en 1922, muy antiguo, ustedes pueden ver en la estructura, yo le decía a los chicos acá que compartimos tipo estadio romano, también tiene un apodo conocido como La Herradura por su forma, por su estructura. Pero eso es lo que nos ha invitado a Ohio, a conocer un poco más de esta capacidad universitaria que tiene, una ciudad pequeña, tranquila, que ha acogido bien a la selección ecuatoriana de fútbol y que ha servido precisamente esta ciudad para que tengan la tranquilidad de vida en los entrenamientos. Así que la verdad que ha sido una buena decisión del cuerpo técnico elegir este lugar para que se puedan quedar y permanecer en la fase de grupos, por lo menos. Qué bárbaro, ¿eh? Un estadio universitario, Cristi. Se imagina. 102.000 espectadores. Sí, qué bárbaro. De fútbol americano. ¿Cómo impulsa en Estados Unidos? Espectadores. De fútbol americano.
el deporte universitario es la base de todo. Sí, espectacular. Cristi, beso grande, la seguimos, estamos en contacto, durante todo el Mundial estaremos en contacto. Gracias por sumarte el día de hoy aquí a Fútbol Total, un verdadero privilegio. Cristi Alvarado pasaba desde Ohio con la selección de Ecuador. No sé si ya podemos ir a San Diego a saludar a Carlos Villamil. ¿Vos sabías que Carlos Villamil cuenta sus participaciones en Fútbol Total? ¿Ah, sí? Sí, claro. Creo que esta va a ser la número 27, creo, ¿sí? En su vida. Y esa manera de... Es motivo de orgullo para él. De orgullo. Sí, no claro. Es queja. Está feliz, pero claro, me dicen después, no, ahora, antes de la pausa. Ya, bueno, de una vez. Que no espere, nuestro compatriota. Claro. Carlitos Villamil, ¿cómo estás, Carlitos? Hola, Juan José, un abrazo para ti, también para Tito. Sí, señor, 27 programas de Fútbol Total. Contabilizamos con este, estoy muy feliz de estar y participar una vez más con ustedes, trayéndoles información de la Selección Colombia, que en las últimas horas les dieron descanso, ¿no? Ayer por la tarde hubo sesión de fotos, creo que son para la FIFA porque no me confirmaron, pero hubo sesión fotográfica, algo de videos también, y hoy tienen todo el día libre para reintegrarse hoy por la noche y entrenamiento mañana por la mañana y viajar a Guadalajara. ¿Se le olvidaron las máquinas de afeitar o se va a dejar la barba como Juan José? Probablemente se la esté dejando, ¿no? Sí, lo que pasa es que... sí. Por ahí me escribieron y, ay, ¿por qué no te dejas la barba? Entonces dije, bueno, está bien. No le queda mal, es fachero. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno. Está complaciendo a sus seguidoras. Muy bien. Sí, o seguidores. O seguidores también puede ser. Sí, la gente que le escribe. Claro. A ver, le dieron libre. Ayer fue un eje de polémica, si se quiere, acá en Fútbol Total. Por la libertad. El tema de la libertad que le dieron a los jugadores de Ecuador. ¿Cómo es ese día libre que le dieron a los jugadores de Colombia? Usted es muy rígido con eso, ¿no? No, pero... ¿Con sus hijos usted...? No, para nada. No. ¿Sabés lo que llamó la atención? Que una semana, a 2 días de que arranque el Mundial y aún menos de una semana del debut mundialista... Sobre todo que los jugadores hoy son muy profesionales, hoy estos chicos son muy profesionales. Sí, pero salieron con ropa de calle, no salieron con ropa de la selección. Está bien, vayan al shopping, pasen, está perfecto, pero todo bajo un orden de una libertad controlada, a eso me refiero. Porque han ocurrido cosas en previas de mundiales también. Uno cree en los futbolistas y confía en ellos y sé que son súper profesionales todos, pero llamaba la atención a tan pocos días del debut del mundial, jugadores vestidos como si estuvieran en su casa, no con la ropa oficial de la selección, que en todo caso puede ser inclusive un condicionante. Pero Juan, bien que eso se llega a una negociación con los capitanes, yo creo. No sé cómo ha sido el caso de la selección de Colombia, Carlitos. No, aquí no han querido ser tan estrictos con eso, Juanjo. Es que, a ver, la selección Colombia prácticamente inició, por lo menos, Camilo Vargas, David Ospina y James Rodríguez como desde el 11 de mayo, es que fue hace rato. Y ahí comenzaron a sumarse jugadores, que primero fue en Guarne, allá ustedes saben, muy cerca de Medellín, después en la ciudad de Bogotá y lo que llevamos aquí en San Diego. Por eso he querido ser un poco flexibles con los jugadores, porque hay muchos que ya llevan muchos días de concentración y quieren darles esa libertad, porque de hecho la Federación Colombiana de Fútbol también ya confirmó toda la programación que va a tener la Selección Colombia a partir de este miércoles y hasta que termine su participación en la fase de grupos, esperando clasificación y obviamente si viaja a Kansas o a Toronto. Mandaron esa programación y obviamente que a partir de esta noche ya no hay descanso y quedan concentrados finalmente para lo que es la Copa del Mundo. Por eso un poco flexibles con las nuevas generaciones, porque recuerden que si bien hay jugadores ya mayores, Camilo Vargas, David Ospina y otros muy jóvenes como Gustavo Puerta, y quieren justamente dar esa libertad para que puedan descansar un poco. Bueno, recuerdo que en el Mundial de Qatar el cuerpo técnico de la selección argentina también les había dado libertad a los jugadores. ¿Sabés quién fue el único que no se quedó y el resto se terminó quedando porque él se quedó? Messi. Bueno, es que te marca. Voy saliendo así. No, Messi no va. Iban todos a pasear y vieron que el capitán se quedaba. ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? No vinieron los hijos a la concentración, la esposa, la familia, los padres, pero él se quedó ahí y el resto se terminó quedando. Ahí se da cuenta por qué los equipos salen campeones o no. Bueno, ¿los jugadores salieron vestidos de federación o salieron vestidos con sus ropas particulares? No, todos se fueron, o sea, los que salieron en autos y como los tienen privado porque pueden recogerlos al interior del hotel, entonces se alquilaron autos, eran con vidrios polarizados y nos impidieron poder ver eso. Nos enteramos de la sesión fotográfica porque es que en el hotel de concentración hay un piso que es público y hay un salón de conferencia y ahí fue donde pueden ingresar algunos y tuvimos la posibilidad de chequear algunos de ellos.
pero no porque nos hayan dado la información oficial como tal. Es decir, ha sido más una labor periodística que una confirmación oficial, lo que les estoy mencionando. Lo del descanso sí es confirmación, ¿no? De parte oficial de la Oficina de Comunicaciones. Pero lo que les contó de la sesión fotográfica sí fue algo que nos pudimos percatar cuando ingresamos al segundo piso del hotel. Colombia debuta el 17. Sí, señor, en Ciudad de México. En Ciudad de México contra Uzbekistán. Que viene de perder con Países Bajos 2-1. ¿Juega Puerta o Richard Ríos? Te la voy a poner difícil. Te voy a hacer jugártela, Carlitos. Uy. Sí. Para mí juega Gustavo Puerta. Igual estamos adelantándonos una semana. Yo creo que esa decisión no está tomada todavía. Sí, claro. Ahora, creo que va a revisar muchas cosas viaja... estos días. Sí, Carlitos. Sí, Colombia viaja el 15 de junio, ¿no? 2 días antes. 16 conferencia de prensa, habrá zona mixta, algo que no, la verdad no lo teníamos en el radar porque normalmente era conferencia de prensa y no más. No, va a haber conferencia de prensa, zona mixta, toma de imágenes y van a hacer una verificación obviamente de cómo llegan para jugar en la altura. Digo lo de Gustavo Puerta es porque jugó en el Bogotá Fútbol Club durante 2 años. Me parece que ese registro de altura puede ser tomado en consideración por el cuerpo técnico como ya sucedió en otras oportunidades para partidos específicos. Ecuador en Quito y Bolivia en el Alto. Utilizó siempre un dispositivo diferente a lo habitual, utilizando jugadores que hayan tenido participaciones o que hayan vivido en ciudades que hayan tenido más de 2.200 metros de altura. Gustavo Puerta nació en el Valle del Cauca, sí, pero vivió en Bogotá porque jugó en la segunda división en el Bogotá Fútbol Club y eso le da un plus sobre Richard Ríos. Muy bien, Carlitos, abrazo grande. Seguimos hablando constantemente. Llegará, yo creo que va a llegar por lo menos a las 60 participaciones en fútbol total. Sí, esperamos. Si es así es porque a Colombia le va bien. Porque va a estar por lo menos un mes en el Mundial. Ojalá. Exactamente. Así que estaremos así va a ser, muchachos. En 2 meses de participaciones de Carlitos Villamil en fútbol total. El único hombre que cuenta sus participaciones con números en fútbol total. Es una increíble. locura. Charlie Estoy muy feliz. Especial. Está muy feliz, es motivo Nunca cambie, para él. Se lo va a contar a los nietos. Fede Rojas en Manhattan, lo último, Fede. Lo último, te cuento, Juanjo, hablando con un amigo brasileño que viene a ver los partidos de Brasil, Clever Moraes Cunha, un amigo cercano de infancia, por cierto, me dice que él, que sacando cuentas de ir a la cancha más allá de la entrada, y él planea irse caminando, tomarse un ferry e irse caminando, cuestión que las autoridades recomiendan no hacer por el trayecto, por el calor también, serían unos $250 más, solamente en traslados y demás cuestiones, el agua y lo que te compres de refrigerio, claro, más allá de la entrada para lo que será el estreno de Brasil con Marruecos el próximo sábado, cuando harán cercano a los 30 grados, por cierto. Bien. Abrazo grande, Fede. Abrazo, qué caro Fede. todo, ¿eh? A propósito de esto que marcaba recién Fede. Un abrazote. Para ir al estadio nada más. Claro, con una entrada barata, $700, estamos hablando de $1.000. Estás hablando de $1.000 para llegar hasta el estadio y ver el partido y volver. Ni te digo si querés comer algo, más la estadía, más la noche de hotel. Tomar algo. No, es un mundial para extramillonarios. Sí, es verdad. Realmente es carísimo todo, pero carísimo. Pausa. ¿Y nos vamos a meter en 15 minutos de polémica? Sí, vamos. Por favor, ya seguimos. Bueno, el otro día después del partido dijiste que que Messi ya estaba un poco mejor, que tuviera que jugar alguno de los 2 partidos, el otro día no sumó minutos. Quiero preguntarte si mañana va a jugar y si tienen decidido si va a ser titular o si en realidad va a entrar un rato en el segundo tiempo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, va a jugar, lo que no sé cuántos minutos, tengo que hablar con él todavía. En el entrenamiento de hoy y veremos a ver cuántos minutos para no tener ningún tipo de riesgos y si decidiremos, pero en principio sí va a tener minutos. Muy bien, volvemos a Fútbol Total, se nos pasó volando. Pasó muy rápido. Tito. ¿Cómo? ¿Ya acabamos? Vamos a pedir a partir de mañana 1 hora más. 1 hora más. 3 horitas, porque nos gusta polemizar. La verdad, casi hoy no polemizamos. Hubo mucha noticia, ¿no? Uruguay, Argentina, Ecuador, Colombia. Y eso que no nos metimos en el resto de los 44 seleccionados. Fede Rojas, ¿ya lo saludamos a Fede Rojas? Sí, ya lo despedimos. Sí. Nos queda el señor Leandro Zapponi, el señor Zapponi, Candal y Huizán. Arranco por Miami, voy arriba a la derecha de su pantalla, señora.
Fede Huizán hoy viaja a Uruguay. ¿Le bajás el precio a algún seleccionado de Sudamérica? Esta va a ser la pregunta final para el día de hoy. El presidente de Conmebol un mes atrás le pidió a las federaciones no un campeón sudamericano, una final sudamericana. ¿Es una quimera, es una locura pensar eso, Fede? Y bueno, parece difícil porque los europeos obviamente hay algunas selecciones como España, como Francia que están muy fuertes. Pero bueno, ojalá que se pueda dar. Les voy a dejar otro tema para la semana cuando consideren, porque hoy hablaron y arrancaron el programa con Batistuta, Crespo, y Bielsa está entrenando para el debut jugar con 2-9, con Darwin Núñez y con Federico Viñas en el equipo serio? titular. No sé, 20 años después. No. 20 años después. 24 años después. Qué buen tema, ¿no? Bielsa menos Bielsa que nunca, ¿no? Qué buen tema. Buen tema para debatir. Abrazo grande, Fede. Buena jornada ahí en Miami. Saludos. Señor Leandro Zapponi, Solo los ¿es una locura necios pensar una final no cambian. sudamericana? Sí, claro. Para mí sí. Vamos a tener Es un una locura, aceptable bueno. mundial los sudamericanos. No es un mundial para los americanos, no estamos en tiene fe. América. No tiene América para los vamos a americanos. tener No un tiene fe, aceptable mundial los sudamericanos. Un aceptable mundial. Pregunta rapidísima. ¿Habrá algún sudamericano en semifinales? Sí. Sí, bien. Bien, bueno. Viene a Colombia ahí, muy bien, Sam. Bien, Colombia puede Puede estar, ser, Ecuador puede claro. estar, Brasil, Paraguay, Argentina, todo. ¿Por qué no? Semifinales sí. Señor Zapponi, le mando un gran abrazo. Abrazo. Semifinales sí. Ojalá Bueno, que mundial ojalá. tengamos aunque sea uno, Ojalá. me encantaría. Ojalá así sea. Señor Candal, ¿es una locura pensar en una final de sudamericanos? Él va a decir que sí, que es una locura. No. Sí, es una locura, es una locura. Es una locura porque voy a decir otra locura. Yo pienso que este mundial se va a decidir por selecciones que nunca han sido campeones del mundo y que están presionando mucho, como Marruecos, Bélgica, Países Bajos, Me da Portugal. miedo. Son selecciones grandes que nunca han sido campeonas y que están metidas ahí en la pelea. Entonces ellas van a dar muchas sorpresas a las que sí son, como España, Francia, Inglaterra, ¿no? Que se van a ver desvalorizadas por la necesidad que tienen esas selecciones de ser campeonas del mundo, como por ejemplo Portugal, que es su última oportunidad. Así que vamos a ver cosas diferentes. Yo voto más que todo la sudamericana por Brasil. Yo a este señor le creo. Por Brasil. Y te respondo, yo voto por Brasil porque es una incógnita con lo de Ancelotti, con la calidad que tiene arriba, ¿no? Más allá que atrás tiene, bueno, muchas deficiencias. Y ya para terminar, decir que a mí no me gustaría enfrentar a Ecuador. De las selecciones sudamericanas, si yo soy una selección, Qué no incómodo, me gustaría sí. enfrentar a Ecuador. Sería la selección más dura, más difícil. De acuerdo. Pero del resto Equipo están ahí. durísimo, durísimo. Pero vamos a ver qué durísimo, pasa, porque durísimo. Es verdad, Sudamérica es Sudamérica. O sea, podemos hacer un desastre un partido y podemos hacer todo lo contrario. Somos así de irreverentes. Entonces hay que esperar. cierto. Yo creo mucho en Es Brasil por la calidad que tiene y porque tiene un técnico muy interesante. Ancelotti es un zorro viejo, Es verdad. ¿no? Así que nada, abrazos para todos. Es verdad. Repito, para mí los grandes favoritos Abrazo. son selecciones que no han sido campeonas del mundo, como las europeas, Portugal, etcétera, y meto también a Marruecos en ese Mete a Colombia. Muy bien. Bélgica, Marruecos, Países Bajos. Sí, Portugal. Y Portugal. Y vos sumás a Colombia. La última Corazón. vez que hubo una final sudamericana hace 76 años. Imagínate. En 1950. 50. Y antes había sido en 1930, las dos veces con Uruguay. Claro. Una contra Argentina Y otra contra Brasil. En las dos Es verdad. ganó Uruguay. Uruguay. Tremendo. Pausa, ya seguimos, dale. Remate de fútbol total con Tito Puchetti. Aquí es la 1 del mediodía, 3 de la tarde en la Argentina. Qué rápido pasó esto, Juan. 1 del mediodía en Colombia también. Sí, señor. Pasó volando, primer día hábil de la semana en Colombia. Ayer fue festivo. Y le vamos a dar el pase, esto es una continuidad, esto no frena nunca, a Ramiro Penas y a Pedro Bozo. Qué grandes amigos. Que están en los estudios centrales de Disport. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo va? Juanjo, querido, primero lo primero, y ya que escuché la voz ahí de mi amigo personal, el señor Jesús Puchetti, Tito, querido, te abrazo como si estuviera ya contigo, algo que ha ocurrido en todos los mundiales menos este, pero como bien decía Juanjo, los límites se han borrado definitivamente, esto es una continuidad en todo el día, desde aquí hasta que termine la Copa del Mundo en Disports, así que estamos como si estuviéramos allá con ustedes, así que el placer siempre de escucharte, amigo. Rami, Pedro, fuerte abrazo. ¿Cómo los quiero, chicos? Igualmente, amigo, Igualmente, es recíproco. Un abrazo para ambos. Estaba escuchando el debate picante. ¿Cómo va, Pedrito? ¿Todo bien? Bien, excelente, amigo. Sólido por acá. Sí, por supuesto. Es que
la cantidad de información que surge alrededor de una pelota que todavía no empezó a rodar. No nos queremos imaginar lo que va a hacer esto cuando arranque, ¿no? Exactamente, y a propósito de esto que decía Peter, Juanjo, Tito, me quiero enganchar en eso, lo de los equipos que van a llegar hasta las instancias decisivas. Se agrega una más, sabemos, hay 48 selecciones en este Mundial, a diferencia de lo que venía ocurriendo. Y yo voy a ser antipopular, querido Juanjo. Para mí no va a haber sudamericanos entre los últimos 4. Como dijo el señor Maldini, un analista europeo que todos conocemos, sobre todo en redes sociales, me parece que los europeos otra vez van a copar las plazas más importantes. Me parece que después de la consagración de Argentina hace 3 años y medio, toca el turno de un europeo, pero no de uno de los europeos convencionales. Ahí abro un poquitito también el espectro para considerar que puede haber un batacazo, pero dentro del favoritismo que siempre tienen los europeos en estas competiciones. Sería algo inédito, algo histórico, algo que nunca ocurrió, porque recién acá Agustín Giral, uno de nuestros productores, nos daba el dato. Siempre que hubo final o que hubo mundial en América, al menos hubo un finalista sudamericano. Ahí está. Sí, en el 30, en el 50, en el 62, en el 70, en el 86, en el 78, 86 pasamos al 94 y después al 2014. Siempre hubo al menos un finalista, 2 veces hubo 2 finalistas. Y la primera vez que un europeo se llevó algo de América fue en 2014 en Brasil, cuando Alemania le gana la final a Argentina. Claro. Bueno, Juanjo, Tito, en ese sentido yo le he puesto ya la etiqueta de sorpresa a la selección paraguaya, que vuelve a la Copa del Mundo, que tiene un plantel muy rico y que tiene un entrenador que sabe de qué se trata esta situación de los mundiales, ¿no? Mientras que veo muy bien perfilada a Ecuador y a Colombia. Y siento que Uruguay está en el camino de ser una posible decepción por todo lo que ha pasado en el ciclo y por cómo llega con tantos problemas de salud con Araujo y con Jordan de Arrascaeta. Sí, pena, ¿no? Los días previos no han sido los más tranquilos para Uruguay, Tito. Una pena para Uruguay, de verdad, tanto como dicen ustedes, quilombo. Se armó el quilombo y bueno, ojalá se dediquen a jugar, ¿no? Y cuando parecía que se apaciguaban las aguas, que estaba todo más tranquilo, aparece el hermano de Ronald Araujo y mete un posteo incendiario. Deja muy mal parado al jugador. ¿Por qué? Porque queda la sensación de que se dice algo que el jugador no es capaz de decir. Cuando la mamá, cuando la hermana, cuando la esposa habla por el jugador, lo deja en una situación muy fea, Rami Pedro. Como si fuera a ventilar una conversación puertas adentro y en la intimidad, Tito. Me parece que incluso las redes hoy ofician de eso, ¿no? De mostrar algo que antes quedaba en la intimidad entre las famosas 4 paredes y que me parece que la tendencia indica que no va a poder seguir siendo así. Hoy todo se revela, todo se ve. Hay un teléfono o una cámara o alguien dispuesto a mostrar algo hasta el último rincón de cualquier lugar, sobre todo cuando se trata de personas públicas como son los jugadores de fútbol, cada día más públicos. Y a propósito de esto, y lo charlábamos con Pedro el otro día, Tito, tenemos la sensación de que más allá de alguna suerte de amnistía o de palabra conciliadora que puede haber públicamente, el ciclo Bielsa con Uruguay está mal gestado. Desde aquella muy buena primera ronda de eliminatorias, incluso con una victoria contundente ante la Argentina, con triunfos resonantes e históricos, cuando abrió la boca Luisito Suárez en aquel entonces y empezó a hacer mover un poco la estructura interna, me parece que a partir de allí el vínculo nunca se recompuso, mucho menos con el público, que está, casi te diría, agazapado a la espera de que esto falle para tener motivos para castigar a Bielsa. Y me da la sensación de que a partir de ese momento se pegó con una especie de curita, ¿no? De tratar de arreglar algo que ya está quebrado y que más allá de que se trate de proyectar hacia afuera una buena salud de grupo con el entrenador, me parece que eso no es así. Pero claro, decíamos con Peter, tendrá que sucederse el Mundial para ver qué es realmente lo que puede hacer el plantel con un entrenador con el que, hay que decirlo, no se lleva bien. Sí, es cierto. Hubo un antes y un después de que habló Lucho. Sí. Y sobre todo que después los compañeros o los futbolistas adentro del seno de la selección, lejos de desdecirlo, lo apoyaron. Claro. El único de los jugadores que hoy está en la selección que dijo no estoy de acuerdo con eso fue Josema Jiménez. Después todos, hasta el propio Valverde estuvo de ese lado. Entonces a partir de allí es lo que dijo el propio Bielsa. Mi poder dentro del seleccionado uruguayo después de este hecho quedó recortado. Y unos meses después, tras la goleada 5-1 ante Estados Unidos, en el mes de noviembre, hace muy poco, no estamos hablando 2 años atrás, el propio Bielsa dijo, yo soy una persona tóxica, relacionarse conmigo no es fácil, es decir, está en un momento
Sí, explosivo la relación de Bielsa con el plantel y bueno, así llegan al Mundial, veremos si pueden dejar esos problemas de lado. Totalmente, Juanjo. De hecho, yo creo que, a ver, evidentemente estamos hablando de un deporte, fútbol, el rendimiento deportivo es fundamental, pero también para que un equipo llegue al éxito, para que concrete su objetivo, también tiene que tener detrás cada equipo una cultura ordenada. Entonces uno empieza a repasar a las selecciones sudamericanas y Argentina tiene todo claro de la mano de Scaloni, con competitividad al palo, jugó un amistoso el otro día como si se tratase la final de un mundial. Colombia ha encontrado en Lorenzo al tipo que necesitaba con sentido común para llevar con liderazgo al equipo. Ecuador lo mismo con Becachese, al principio resistido, pero ahora siendo aceptado por su trabajo. Uruguay es la única que está tan valiente en este sentido, porque entre Bielsa y el plantel tratan de maquillar una situación que, para los que estamos cerca de la selección uruguaya y los que vivimos la Copa América pasada, entendemos que es una relación realmente compleja. Sí, primero está la selección uruguaya y es el Mundial y van todos a tirar al mismo lado, pero detrás hay una cultura de equipo que está demasiado condicionada. Pedro Bozo, Ramiro Penas, ellos se quedan con el aire de Disports porque se viene, tras pausa, pequeña pausa, Disport Noticias, muchachos. Nos quedamos informándonos, siguiéndolos a ustedes, lógicamente. Tito, ha sido un gran placer, amigo, a disfrutar mucho del Mundial. Gracias, igualmente. Y de esta terraza mítica que tenemos, mágica, qué lindo. En Disports. Hacemos la pausa, un verdadero placer, segundo programa de Fútbol Total desde aquí, desde Dallas. Se viene el jueves el arranque del Mundial y nosotros los vamos a acompañar. Lo vas a vivir como en ningún otro lado en nuestra señal. Pausa, ya se viene Disport Noticias, no se vayan.